desde el streaming, en la comodidad de sus casas o de sus oficinas. Aquí estamos todos los que sí vinimos. Les queremos agradecer que nos estén visitando. Y bueno, como les venía diciendo, estamos aquí para escuchar a personas que creo que tienen algo importante que compartirnos acerca de cómo aprendemos, ¿no? Y es que para mí, y voy a empezar con una breve presentación, la palabra aprendizaje o lo que es el aprendizaje se ha vuelto un poco casi una obsesión, ¿no? Vamos a decirlo así. De un tiempo para acá, ya de una manera más en forma, creo que ya llevo muchos años en esto, pero de una manera más en forma de decir, ¿cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos mejor de una manera? ¿Por qué aprendemos mejor de otra? Y se combina mucho afortunadamente, con esa obsesión, esa pasión con lo que hago profesionalmente, ¿no? Lo cual es una ventaja, una bendición. Y la verdad es que esa pregunta me ha traído a hacer cosas como el podcast y me ha traído a clavarme, ¿no? En este tema. Pero quiero platicarles. Yo sé que esto decía en el flyer, decía que era un pechacucha. A lo mejor no todos saben qué es un pechacucha, pero un pechacucha es un formato japonés, si no me equivoco, de 20 ideas en 20 slides. Pues no es cierto. Les hago desde ahorita el disclaimer de que decidimos cambiar un poquito el tema del pechacucha y más bien quiero contarles unas cuantas historias mías. Aquí Andrés está muy feliz de que vaya a contar historias. Quien no conozca a Andrés, pregúntele al final por qué. Y les voy a contar unas historias de aprendizaje y lo que les quiero pedir es que traten de, mientras se las voy platicando, de encontrar algunos patrones y vayan pensando en sus propios ejemplos, en sus propios viajes de aprendizaje. Estoy seguro que se van a poder relacionar con lo que les voy a ir platicando y vayan pensando cómo aprendí o cómo he aprendido algunas de las cosas que el día de hoy saben, ¿sí? Entonces voy a platicar 3 ejemplos principalmente. El primero es cómo aprendí de finanzas, ¿sí? ¿Cómo aprendí de finanzas? Pues primero, malgastando el dinero muy mal, ¿no? O sea, utilizando el dinero de mis papás. Aquí están, un aplauso para mis papás. Por todo ese dinero que me gasté sin saber cómo fregados funcionaba, ¿no? Y si crecía en los árboles o qué onda. Entonces ahí fue creo que mi primer contacto con cómo funciona el dinero, malamente, completamente mal informado, pero de algunas cosas te enteras cuando ya no puedes sacar dinero del cajero, ¿no? Entonces, de que hay estados de cuenta y de que se acaba el dinero también en las tarjetas de crédito. Y eso fue, creo que, de las primeras formas. Luego, estudié Relaciones Internacionales, ahí realmente no aprendí, creo que nada de finanzas, pero luego estudié una maestría, tuve la fortuna de estudiar una maestría donde sí, había algunas materias de finanzas y contabilidad, y ahí también aprendí algunas cosas en la escuela, ¿no? Luego me tocó trabajar durante muchos años por honorarios, y ahí es donde también aprendes a hacer finanzas, porque tienes que hacer tu contabilidad y tienes que darte cuenta de que tú tienes que pagar tu ISR y tu IVA, etcétera, ¿no? Y muchas cosas que tienes que pensar de finanzas personales. Luego conocí a este señor, y bueno, no lo conocí a él, conocí su libro. Y yo jamás pensé que iba a leer ese libro, y la verdad fue un trade-off para que una persona fuera mi mentor, y fue el mejor trade-off que me ha pasado, creo, en mi vida reciente, ¿no? Y luego también me tocó acercarme con gente que sabía, que había invertido y acercarme a platicar con esas personas. Me voy a ir cada vez más rápido. Leer mucho acerca del tema también, tratar de entender diferentes puntos de vista de las finanzas y no el típico punto de vista de finanzas para no financieros, del curso que todos seguramente han escuchado o tomado. Luego escuchando, leyendo y metiéndome a los blogs de gente interesante como Carl Richards y Ramit Sethi. Se los recomiendo también, no me voy a detener mucho. Escuchando muchos podcasts al respecto, sobre todo de ingreso pasivo, de gente que lo ha sabido hacer yendo a lo mejor en contra de los típicos caminos que conocemos. Y luego recientemente invirtiendo en Bitcoin, ¿sí? No les voy a platicar cómo me fue, pero no me ha ido mal, ahí sigo, ahí sí, es como decían, verlo a fondo perdido. Pero ahí va, y también aprendes muchas cosas de finanzas reales, bueno, reales, ¿no? También creo que Bitcoin es real, más bien del otro tipo de finanzas más tradicionales, metiéndote este tipo de inversiones. Y por último, la prueba más importante creo es que me casé. Ahí es donde uno aprende realmente lo que son las finanzas, ¿no? Ahí a administrar las finanzas de la familia, ¿no? Entonces, ese es mi path de aprendizaje de finanzas. Luego, más importante aún, tuve 2 niñas, y ahí sí, pues ya las finanzas ya ni son tuyas, ¿no? Ya deja que, ya ni te preocupes por ellas, ¿no? Les voy a platicar otros 2, que son
de otros temas que me apasionan, que es Design Thinking e innovación. Y les quiero decir que vayan viendo, porque casi estos pads están más o menos cronológicos. De este tema, por ejemplo, aprendí muchísimo leyendo primero. Me puse a leer un chorro, luego resultó también, me puse a leer libros, revistas. Luego tomé 2 cursos, uno en Coursera de la Universidad de Virginia y uno de IDEO en Plus Acumen. Estos son MOOCs, o sea, son cursos en línea. Luego, relacionando mucho, este es el logo de la consultoría donde yo trabajaba, Forte Origen, también relacionando mucho lo que hacíamos de diseño instruccional con Design Thinking. Luego, hasta este momento, me toca ya participar en certificaciones más formales, una con Experience Point, que es brazo armado de IDEO en Canadá y de IBM, ¿no? En temas de Design Thinking. Luego escribiendo al respecto, que también por tener que poner las ideas en orden me ayudó mucho a entender cómo se relacionaba Design Thinking con diseño instruccional, participando en proyectos dentro de CEMEX que tenían que ver con Design Thinking, escuchando podcasts de gente que le sabe este tema, y cada vez me voy más rápido. En el podcast hablo con gente que le sabe también, si lo han escuchado saben que hay gente ahí que sabe mucho más que yo de este tema, y aquí sí empieza algo bien interesante, teniendo que hacer un curso del curso que había ido a tomar para traerlo a CEMEX, ¿sí? Y eso también, Feynman, muy bien, ya, perdón, diría que estaba en el camino correcto, ¿no? Y por último también, participando, haciendo un workshop para mis colegas y buenos amigos de Astrolab también, teniendo que hacer un workshop para que otras personas aplicaran la metodología, ¿sí? Entonces, ese es mi path con Design Thinking e innovación. Luego de ventas y persuasión, vendiendo de todo, o sea, desde chiquillo andando vendiendo chistes hasta vender carne seca, vender casas, o sea, andar en bienes raíces. ¿Qué más vendemos? Sí, ya también, ese es el negocio que no me gusta mencionar. Pero sí, vendiendo de todo y aprendes a hacer, pues sí, a tratar de persuadir, ¿no? Luego puse un negocio, ya se me murió la pila yo creo, no, ahí está. Negocio, y ahí pues me di cuenta que no sabía mucho de ventas porque pues no nos fue muy bien el negocio, pero lo pusimos, ¿no? Y ese también fue un gran aprendizaje. Leyendo, luego también igual tomando un excelente curso de storytelling, también de la gente de Astrolab. Y luego, ya conocía yo a Adrián, que aquí también está, ya es uno de nuestros panelistas, pero me tocó además de platicar con él, que él es un experto en el tema de negociación y persuasión, ir a un masterclass que él dio de un día, y esa es como mi parte. Los últimos 2 son mi parte formal, como pueden ver. Y luego me casé. Y ahí es donde realmente aprendes a a persuadir, ¿no? A tratar de que te den, de negociar, exactamente. Y aquí es donde sí te gradúas. ¿Sí? Aquí prepárate para perder. Entonces, y por último, ¿cómo aprendí a hacer experiencias de aprendizaje? Les juro que ya voy a acabar. Lo primero es que en mi familia hay 3 maestros, mis papás, mi hermano. Desde ahí ya empezaba el tema de cómo se aprende y cómo se hacen experiencias de aprendizaje. 8 años y medio, está bien interesante porque fueron 8 años y medio en Forte Origen, a prueba y error casi, prácticamente, o sea, la parte teórica llega más adelante. Me metí a cursos en línea. La familia, igual, viendo cómo aprenden los hijos, la verdad es que tú lo dices mucho, somos bebés grandotes, ¿no? Y tenemos maneras de aprender. Audiolibros son los últimos que he estado escuchando. Leyendo mucho acerca del tema. Facilitando, afortunadamente he tenido la oportunidad de facilitar mucho alrededor de México y del mundo y aprender cómo la gente aprende, con qué se queda. Esos te dan unos insights muy interesantes. Escuchando podcasts de gente que le sabe. Yendo a un curso de Change Management, que yo siempre, bueno, no siempre, últimamente digo que Change, todo proceso de cambio es un proceso de aprendizaje y todo proceso de aprendizaje es un proceso de cambio. Son fuentes hermanas. El podcast, entrevistando a gente que a esto se dedica, metiéndome a los fierros del cerebro, con uno de nuestros invitados del día de hoy, Carlos Novo. Y teniendo oportunidad de ir a eventos, haciendo crecer la red, haciendo esto que estamos haciendo el día de hoy, a lo que le llamo la tribu de los exploradores, por lo cual les estoy muy agradecido porque de ustedes es donde más aprendo. Y ya digamos que el último milestone es a través de Compato también, que me ha invitado a ser mentor de la primera generación de Collective Academy del curso Learning How to Learn, que se acaba de inaugurar ayer aquí en Monterrey. Entonces, este es mi path de cómo he aprendido a hacer lo que es mi profesión el día de hoy, ¿sí?
Entonces, ya la pregunta que me hago todos los días, prácticamente todos los días, es ¿cómo estuvo esto? ¿Estuvo bien? ¿Hubiera estado mejor? Si lo pudiera hacer otra vez el día de hoy, ¿lo haría de otra forma? ¿Aprendería primero por un curso, luego los libros? ¿Lo hubiera hecho diferente? ¿Qué me ha servido más y qué es más poderoso? Y esa es la pregunta que me hago todo el tiempo. Y esa es la pregunta que ando tratando de responderme haciendo cosas como la que vamos a hacer el día de hoy. Y yo quiero creer que mientras les platicaba, y espero no haberse los hecho muy largo, se puedan identificar con las cosas que ustedes saben, cómo las han aprendido. Las han aprendido en la escuela, las han aprendido de gente, de amigos, trabajando, dándose catorrazos. Y parte de eso es lo que queremos respondernos el día de hoy. Yo creo que no hay una sola respuesta, pero sí hay posibilidades de darnos buenos consejos. Entonces, quiero presentarles también a nuestros panelistas de la sesión del día de hoy. Esta es la primera de muchas sesiones que queremos hacer. Le pusimos Wake Up, que es ese despertar de la conciencia hacia el aprendizaje. Y pues bienvenidos. Después, quiero pedir un aplauso para Pato Bichara, Carlos Novo y Adrián Hernández. Bueno, muy bien. ¿Listos? A ver, probando ya. ¿Micrófonos? Sí. Sí, bueno, muy bien. Antes de empezar y de empezar con las preguntas que les quiero hacer, vamos a hacer una primera preguntilla. Nuevamente les voy a pedir que saquen sus celulares, ¿sí? Que yo sé que todos traen, y ayúdenme a contestar a esa pregunta que aparece ahí, en la liga que aparece ahí. Vayan a polev.com, Diego Lainez 121, y ayúdenme a contestar. ¿Cuándo fue la última vez que aprendieron algo? Ya, tic-tac. ¿Ya? Ahí veo que unos están batallando, unos son más duchos con su smartphone que otros, no pasa nada. Ya se llenó, ya, no se preocupen. Ya vi que dice que ya no acepta respuestas. Muy bien, eso es lo que pasa cuando compras el freemium. Bueno, cuando tienes el freemium, más bien. Sí, les prometo que si esto como ya salió bien, ya vale la pena comprarlo para el siguiente evento. Entonces, 68% de la audiencia dice que aprendió algo el día de hoy. A la gran mayoría hace un par de días, algunos hace un par de días, una semana, y gente que hace más de una semana dice que aprendió. Y quisimos empezar con esto porque la primera pregunta para nuestros panelistas, para ver si tiene sentido que el 68% hayamos aprendido algo el día de hoy, es, explíquenos, porfa, de manera individual, en un minuto, a ver si se puede, ¿qué es para ti aprender, Pato? Cuéntanos. Para los que nunca han estado del otro lado del micrófono de Diego, es bastante imponente su mirada. A ver, para mí aprender, creo que tú lo dijiste hace rato, ¿no? Es un proceso de cambio de la capacidad humana. Y desde el punto de vista de Collective lo vemos como desarrollar algo nuevo o modificar un conocimiento, una habilidad o un comportamiento. Y realmente cuando pensamos en esas tres cosas, uno lo puede hacer igual de tres maneras. A través de una experiencia. Entonces, probablemente todos los que aprendimos algo hoy fue una experiencia que tuvieron y que hicieron un proceso de reflexión. A través de enseñar algo. Entonces, me da mucha atención que digas que estás aprendiendo a través de Collective, porque el hecho de enseñar algo es realmente aprender para el mentor, como le llamamos nosotros. Y por último es estudiando, que es un poco más cuando lo haces de manera autodidacta. Para mí, es desarrollar un cambio en el comportamiento, en alguna habilidad o en un conocimiento en el ser humano. Muy bien. Adrián. Pues para mí es cada vez que te topas con las circunstancias que te hacen darte cuenta que no sabes. O sea, para mí es eso es aprender. No lo quiero llevar tan técnico, pero como que de ahí arranca, ¿no? O sea, hago algo de lo que me deriva esa exposición a la circunstancia que me demuestra que no sé, y por ende empieza ese camino, ese primer aprendizaje. El primer aprendizaje pues es saber que no sé para luego continuar esa línea de aprendizaje, ¿no? Ok, muy bien. Carlos. Yo tengo respuestas muy sesgadas.
A ver, ahí está fallando tu micrófono. Ahí está. ¿Sí? Ay, sí, creo que sí jala. Ahora sí. Mi respuesta es sesgada porque yo todo lo veo desde el punto de vista de biología. Entonces, para mí, el proceso de aprendizaje es increíblemente simple. Es un proceso desde el punto de vista de cambio genético y molecular a nivel celular. Se da a todos los niveles celulares, es decir, en todas las células. Especialmente está relacionado con el cerebro porque es el órgano del cuerpo que más capacidad tiene de, digamos, guardar justamente bits informativos de diferente estilo, pero finalmente el aprendizaje es un cambio molecular. Un cambio molecular. A nivel celular. Ya me mataste la siguiente pregunta. ¿Es acaso un cambio molecular cuando...? No te creas. Qué bárbaro. Pero no, vamos, sí, aprovechando si tu... quieres, voy a ser mi abogado ya lo propio. Es que todo es un cambio molecular. O sea, por eso es una respuesta que es demasiado amplia, pero el cambio molecular específico lo podemos describir como un aumento de calcio intracelular que llega al núcleo, modifica genes, activa proteínas y cambia la membrana de la célula para poder así crear su funcionamiento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Bravo, muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, aquí, por ejemplo, de eso sí necesitamos aprender más, ¿no? Okay. Pero a ver, de manera terrenal, la pregunta era ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos? O sea, ¿cuál es ese...? Pues ya más o menos lo que estabas explicando, Sí, pero no tanto. Hay diferentes niveles que podemos medir cambios en cuestión. Por eso el concepto de cambios siempre va a aplicar como algo real. O sea, finalmente cambio es a nivel biológico lo que define algo vivo. Entonces, de hecho, la manera de definir muerte le damos un proceso isoeléctrico, es decir, que es igual en todas partes, o sea, en ambas partes de la célula, afuera y adentro. Ya no hay diferencia entre afuera y adentro, ya no hay cambio entre la célula y su medio ambiente. Eso es muerte. Entonces, muerte es equilibrio total. Y la vida siempre es un desequilibrio entre dos, digamos, límites a lo que llamamos hemodinamia. O sea, ahí vamos dinámicamente cambiando entre esos dos límites, pero siempre con cambio, siempre con movimiento. Entonces, y eso no es esto lo dijeron los griegos, ¿no? Entonces, o sea, tenemos 3000 años con esta idea, no es mía. Entonces, y ni siquiera es biológica, o sea, no salió por ver células en el microscopio, sino simplemente por ver el mundo y decir, mira, todo lo que se mueve solito es lo que está vivo, lo que no necesita algo más que lo mueva. Entonces, en este tipo el cambio siempre va a aplicar como un concepto real de aprendizaje. No existe cambio sin aprendizaje viceversa. Bien, ya ven, sí estaba bien en lo que les dije hace rato. Nos hubieras dicho lo último. No, está bien. De hecho, la idea de invitar a Carlos era justamente eso, no entender y que nos dieran ganas de aprender. Sí, es clavarnos a la parte que ha sido una del viaje, no ha sido parte del viaje para mí entender lo que decías el otro día de la mente, la mentalidad, el cerebro, todas esas confusiones que tenemos, pues hay una parte biológica que cada vez es más importante. Pareciera, o no sé si es irónicamente más importante cuando hay tanta tecnología, cada vez se vuelve más importante la parte biológica. Y también creo que eso va a estar padre que nos vayas a lo que vayamos diciendo aquí, vayas dando tu opinión en ese sentido, como dijiste, sesgado, pues esa es la idea de que estuvieras aquí, ¿no? Y en ese sentido, ya más o menos definiendo lo que, creo que lo que puedo ver que coinciden es que es un cambio, o sea, definitivamente aprender es un cambio, dado porque te das cuenta de que no sabes y entonces quieres saber, como porque te das cuenta de que algo está pasando a través de la reflexión, como decías, de una experiencia, o a nivel celular, magnesio y todo ese rollo, ¿verdad? Muy bien. Calcio. Entonces, calcio, sí, perdón. Entonces, a ver, la siguiente pregunta que les tengo, y aquí sí es para que nos explayen un poquito más, yo sé que les dije que muy breve la otra es, ¿cuál es desde su trinchera o desde cómo lo ven ustedes la diferencia entre aprendizaje informal y aprendizaje formal? O sea, ¿qué habilidades o qué cambios se desarrollan en una o en la otra? Y aquí, igual, si quieres empezar tú, Adrián. Bueno, al respecto, precisamente le platicaba a mi mamá que hoy iba a estar aquí. Y me dijo, qué padre. Y pasó un rato y me dijo, oye, pero ¿qué es la educación informal? Tenía una idea más clara de qué es lo formal. Yo le decía, yo tampoco sé, porque tengo todas las noches una cita formal con mis libros para seguir aprendiendo. Entonces no sé en qué momento puede ser formal o informal. Hoy, en
invitación que hice, y creo que me voy a ir a lo informal porque a mí es lo que más me gusta, a pesar de que he caminado por la ruta que se debiera entender como formal, que es decir, ir a una escuela a ciertas horas y cumplir un programa. Hoy posteaba en la última invitación, continuó, que una frase de Mark Twain, que es que aquello si sostienes a un gato por la cola, vas a aprender cosas que solo se pueden aprender de esa manera, ¿no? Y esa es la educación informal, ¿no? O sea, yo veo, hace unos días un amigo posteaba un video de su hijo tirándose en una rampa en patineta y él está diciéndole, ponte el casco. No, es que no sirve para nada, ponte el casco. Es que no sirve para nada. Se tira y se cae de cabeza. Ya aprendimos que sí sirve el casco, ¿no? Ese es como que ese camino que transitamos, que culmina en ese tipo de lecciones que luego son muy valiosas, ¿no? Yo platicando con Diego en el podcast le decía, pues he ido a la escuela, sí, y me he guiado por cosas que escuché en la escuela para encontrar el trabajo, ¿no? Pero una vez que te ves inmerso en ese mundo del trabajo y empiezas a ver las oportunidades, como que ahí es donde empieza a despertar ese deseo de aprender cosas diferentes a las que aprendiste, de salirte un poco del track que te mostraron, para precisamente empezar a explorar, como lo decías tú al principio, y aprender, pero basados ahora sí en la experiencia en sí, en la experiencia que vives, en la experiencia que decides exponerte a. Y ese es el segundo paso para mí de la educación informal. Y es irónico, y lo pensaba antes de venir aquí, o sea, al principio de mi carrera, cuando decidía aprender más, todo tenía un propósito muy claro para dar el siguiente paso en mi carrera. Es decir, yo aspiraba a hacer X cosa y seguía el camino de prepararme para estudiar, para desarrollar las habilidades. Y luego caminas y cumples varias metas, y para mí lo que pasó fue que se volvió mucho más intuitivo que antes, cuando creo que debió haber sido al revés. Ahora sí, como que ya logré varias cosas que quería, y digo, bueno, ahora sí te dejas llevar un poquito más por la corriente, por la intuición, para seguir aprendiendo, pero poniéndote en esos contextos, que para mí esa es mi tesis. O sea, ponte en la situación donde está el aprendizaje que quieres adquirir. No necesariamente regístrate en la escuela donde te van a enseñar eso. Okay. Es lo mismo, pero por el otro track. Ok, bueno. ¿Sí? Es como la web y la dark web. Sí. Ok. No sé de qué estás hablando, pero... no, sí, o sea, por lo que mencionas es... La intuición tiene que ver mucho con la parte de la educación informal o el aprendizaje informal, como le llamamos, ¿no? Intuir qué es lo que necesitas para lo que traes en ese momento. Y se puede volver más formal y más útil que lo formal. Órale, bien, ese es un buen punto. A ver, Pato. Fíjate, yo creo que comparto mucho la idea de Adrián y un poco es lo que tú has hecho, ¿no? Al final de cuentas da igual o no importa lo que decidamos hacer. Ayer en la apertura del máster aquí en Monterrey les recalcaba a los alumnos de que ellos son responsables de su propio aprendizaje. Y es un cambio de paradigma muy fuerte porque estamos acostumbrados a llegar a la escuela, a llegar al kinder, a llegar a la universidad, sentarnos y que el maestro empiece a proyectar algo y a leernos slides. Y le exigimos al maestro o le exigimos a la persona que está enfrente del grupo que nos enseñe. Incluso aquí nos están exigiendo que les enseñemos a ustedes. Cuando realmente debe ser al revés, de decir, oye, ¿yo qué soy? ¿Qué necesito? ¿Qué experiencias quiero tener? Y yo me hago responsable de mi propio aprendizaje. Para muchos de estas personas la responsabilidad va a ser irse a meter a una licenciatura, a una maestría, a un diplomado, a un curso, a un bootcamp. Para otros va a ser ir a comprarse un libro al Sanborns y abrir la primera página y leerlo esta noche. Y yo creo que si cambiamos ese paradigma de que no importa si es formal o informal, de que lo que realmente importa es que tú te hagas responsable, vamos a ir por buen camino. Y al fin de cuentas creo que hay dos cosas que necesitan cualquier alumno, y por alumno somos todos los seres humanos vivos. Los muertos no estoy seguro, le preguntamos a Roto Carlos. Lo primero es la curiosidad intelectual de decir, oye, necesito saber de esto, o me interesa saber de esto. Probablemente hoy en la noche yo vaya y lea de biología. Y la segunda es la responsabilidad, de que otra vez es mi chamba, es mi problema, y yo lo voy a resolver para mí, no importa cómo decida resolverlo. Bien, bueno, muy bien. Entonces, prácticamente no es que no haya diferencia, es que más bien depende de ti, vas a buscar lo que necesites. Muy parecido a lo que está diciendo Adrián, creo yo, ¿no? Digo esto porque quién sabe qué nos va a decir Carlos. A ver, Carlos, ¿cuál es lo invitamos a cenar? Y Carlos, si han escuchado su podcast, tiene una historia bien interesante de cómo aprendió lo que sabe el día de hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es para ti, o cuál, si ahorita te preguntara a alguien, esa diferencia, ¿no? Entre aprendizaje formal y aprendizaje informal? Bien.
Me voy a parar un poquito porque el hecho de los médicos tenemos mucha, o sea, el proceso como tal académico, formal, es decir, en donde una institución elige qué es lo que necesita saber, en teoría basado en ciencia, en investigación, que se ha comprobado de manera consistente que es real, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos los científicos en general, no importa qué campo. Entonces, te enseñan las bases de lo que ya por años otros cerebros se han dedicado a comprobar y a darle sus límites de verdad. Entonces, en ese sentido, en mi profesión necesitas por lo menos un mínimo de educación formal, porque además pues, van a depender vidas. Entonces, la parte para mí formal es que alguien más, una institución, decida qué información darte basada en un mundo, en un universo de información ya probada, ¿estamos? Científicamente. Okay. No existía, o sea, la información formal en Grecia no era de datos, ¿no? Era de praxis. O sea, se le enseñaba al ciudadano qué hacer y qué no hacer. No era un proceso de información. Entonces, es totalmente diferente la formación digamos, clásica o formal en Grecia que ahorita, ¿no? Hoy es mucho más técnica, mucho más matemática, mucho más científica, mucho más apoyada en datos como tal. A mí me parece increíble todavía que estamos en 2018 y que la gente no sepa que existe, por ejemplo, Google Scholar, ¿no? Google Académico. No sé cuánta gente sabe que existía Google Académico, pero es una base de datos. Es la pregunta siguiente en el podcast. Como siempre. No, entonces, es increíble que es la base de datos más importante que hay en el mundo de información científica en todos los campos, ¿no? Y nadie sabe que existe. Entonces la información, para mí la formación o la educación que no tenga que ver con una institución, eso ya es una educación no formal, lo que queramos hacer. Es mucho más valiosa, es mucho más consistente y justamente lo es por lo que decían, que es motivado, o sea, es automotivado. No es una institución, no es un tercero que te dice es lo que tienes y debes saber. Entonces, cuando hablas de responsabilidad, estoy de acuerdo contigo, más que la responsabilidad es una palabra que no me gusta, pero o sea, es más motivación adecuada, ¿no? Una motivación bien dirigida. Entonces, porque finalmente a nivel cerebral, para el cerebro la motivación es digamos, la esencia, ¿no? O sea, uno se levanta y automáticamente hace cosas, ¿no? O sea, si no estás enfermo, busca ayuda, ¿no? Por eso la depresión es tan dramática, porque es justamente la enfermedad del cerebro que te permite no estar motivado, ¿no? Te jodió toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante. Los cerebros motivados, los cerebros que son más obsesivos, más hipermotivados, tienen sus cosas negativas, ¿no? Que pueden ser muy intensos y pueden ser muy rígidos y pueden forzosamente querer algo, ¿no? O que todo el mundo aprende igual que ellos. Pues no, la realidad es que la gran mayoría de los seres humanos no son ni serán nunca automotivantes para aprender algo a un nivel extraordinario. Es una minoría. Y especialmente son minorías que les importan cosas nuevas. Entonces la información, la educación no formal es mucho más importante en las cosas nuevas. Entonces, de hecho no existirían cosas nuevas si no hubiera educación no formal. Por definición, la educación formal no te va a hacer creativo, ¿no? La educación no formal justamente te va a motivar por diferentes lugares y a encontrar cosas nuevas y surgen campos nuevos totalmente. Entonces, es mucho más frecuente, todo el mundo hacemos educación no formal todos los días, ¿no? O sea, eso es innato al ser vivo, y tiene mucho más impacto justamente porque el mismo cerebro va buscando cosas que en teoría ya le motivan. Entonces la motivación, que es dopamina y endorfinas en el cerebro, es lo que te permite justamente que el proceso de aprendizaje, o sea, el proceso de memoria celular se haga mucho más eficaz. Entonces la mejor manera de enseñarle a alguien es motivarlo, es decir, dar cocaína y enseñarle algo. Ay. La cocaína es ilegal, entonces busquen otro tipo de droga que les provoque la misma como tal respuesta. Pero es básicamente lo mismo. Lo que queremos son cocainómanos de información. O sea, gente que se pone high cuando ve algo nuevo. Habemos pocos de esos, no es la mayoría y no hace falta que sea la mayoría, de hecho, ¿no? O sea, tampoco, o sea, la variabilidad también de cómo aprendemos es bien importante. Hay que saber cómo agradecer que hay otros cerebros que no son tan intensos como nosotros, ¿no? Bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo, Pato? Sí, Carlos, también, creo que nada más estamos separando el tema de ciencia y de medicina y de educación formal cuando realmente al final de cuentas todo está basado en lo mismo desde mi perspectiva, ¿no? Que es el método científico, donde haces una pregunta, generas una hipótesis, vas y montas un experimento para resolverla y al final del día sacas conclusiones.
Y es exactamente lo mismo, sea para el cuerpo humano y la medicina, que para camiones logísticos de ingeniería, que para negociaciones, que para aprendizaje, ¿no? Siempre estamos haciendo una pregunta, generando una hipótesis, buscando cómo experimentar para decidir si es válida o la desvirtuamos y al final sacando conclusiones. Entonces, creo que creemos que estamos más separados de lo que estamos, pero en verdad podemos ser amigos. No. ¿Lo separa Adrián, nada más? O sea, no está que las demás profesiones no lo están. Pero si digamos que hay ciertas profesiones que están más ligadas o más dependientes de la información científica, pues. Es decir, me lo pongo así de simple, lo hemos hablado muchas veces. Vamos a agarrar un recursos humanos, ¿no? RH. Y te digo esto porque trabajo en otra empresa que se dedica a hacer evaluaciones desde el punto de vista neurofisiológico y neuropsicológico en recursos humanos a nivel internacional. Y la primera pregunta que hicimos hace 10 años que empezamos es: ¿qué demonios toma este tipo para tomar una decisión? ¿Estamos? De quién es mejor para algo, quién sabe más de algo. Y la respuesta eran ridículamente estúpidas. No necesitas cero basada en ciencia. Exacto, no necesitas ningún No había examen. ninguna empresa internacional, ahora trabajamos con Boeing, con farmacéuticas, nadie tenía un proceso científico hace 10 años, no estoy hablando de los 50. ¿Estamos? Y existe la ciencia que te permite hacer decisiones basadas en evidencia. No es la norma. Es la única diferencia que pongo, porque en medicina la norma debería de ser esa, pero digo debería porque tampoco lo es. Entonces, te digo, aquí por lo menos no lo es. O sea, aquí la gente no está acostumbrada a que cada decisión que tomes esté basada en evidencia. Y tendríamos que toda la sociedad tener esa como cultura. Si tengo una pregunta que es importante y que además va a tener un impacto en mí o en alguien más a largo plazo, joder, asegúrate que haya evidencia para tomar esa decisión y no más sentimiento, lo que me dijo un güey, el libro que leí la vez pasada, un libro, análisis, un no sé qué, un auto. Eso no se puede, ¿no? Y usualmente así lo hacemos. Entonces, y es un constante pelear con esa sensación de ya sé qué hacer. No, pendejo, no sabes qué hacer. Síguele. Bueno, pero en ese sentido, A ver, venga. yo dos cosas. Yo no hablo francés, pero Sartre, el filósofo. Yo pues, por lo del lenguaje. Sí, no entendí. No. Y no le estabas diciendo pato, o sea, estabas hablando de alguien más. Es filósofo existencialista. Sartre, él decía que todos tomamos decisiones en la más solitaria soledad, ¿no? Y que cuando salimos a pedir un consejo para decidir, ya decidimos lo que vamos a hacer, porque se lo pedimos a quien nos va a dar la opinión que queremos, o sea, obvio. Entonces, bueno, digo, hablando de toma de decisiones, nomás eso no era lo que iba a decir, pero esa parte nota al pie. ¿Quién de aquí? Hay una cosa que me vino a la mente ahorita, el tema de responsabilidad y todo eso, ¿no? De la educación. ¿Quién de aquí es empleado? Bueno, me encanta un concepto de Andrew Grove, y con eso empieza su libro, el de High Output Management, que dice que ese es el primer error, porque ninguno de nosotros somos empleados. Todos somos empresarios que tenemos un solo empleado. ¿Ok? Somos empresarios, exacto. Entonces, nuestro deber es, en nuestra empresa, mejorar el producto. Y si quieres mejorar, porque el producto tiene que producir mejores resultados, queremos rentabilizarlo y lo necesitamos hacer mejor. ¿Ok? Y en ese mismo orden de ideas, y a lo mejor me adelanto a alguna otra pregunta, por alguna razón, estaba con un cliente esta semana, un cliente muy inteligente. Entonces, también por alguna razón empezamos a intercambiar temas que tenían que ver con qué estudiamos y en qué nos interesamos. Entonces termino y con mucha calma me dice, lo que tú hiciste fue diversificar tu portafolio de competencias. Que eso, para un economista, como es este tipo con el que estuve, dijo, es lo más racional y lo más conveniente para generar mejores oportunidades y mejores rendimientos. Entonces, el punto que quiero hacer de todo esto es la educación informal, que quién sabe qué sea, pero es todo aquello que hacemos sin ir al colegio, es más barata, sí, requiere más disciplina, pero impacta directo en tu empresa, aunque te considerabas hasta antes de esto empleado, mejora tu empresa, te va a mejorar los rendimientos como empresario, y si la diversificas inteligentemente, que eso es lo que te ofrece, que no te ofrece la universidad. Yo estudié leyes y estudié 55 materias de leyes, todas, puras leyes de todo.
Y muchas otras cosas las dejé de estudiar por estudiar 55 materias de leyes. Pero afortunadamente todo lo demás he tropezado para ir aprendiendo, ya sea con obstáculos del mundo real o con los libros adecuados o con las personas correctas para poder ir haciendo esa diversificación y esa mejora del producto. Muy bien. Bueno, pues qué interesante. Yo creo que hay muy buenas posturas de parte de los tres. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera, con esto que nos acaban de decir nuestros panelistas, hacer otro poll. A ver cómo andamos. A ver cómo vamos a aclararnos. Ahí va. Ah, ya se trabó. No, ya no jalo. Los técnicos. A ver, los técnicos de aquí de Dare to Learn. Ahí está. A ver, entonces, si el día de hoy tuvieras una última oportunidad para aprender. Ah, ya se adelantó. ¡Épale! Están truqueadas las preguntas. La Ya mafia del están poder. sesgadas. Los rusos. No, a ver, ¿dónde está la compu? Ahí está. Ahí, ya. Abajo echándonos la mano. Sí, a ver, yo ya no le voy a picar. Ahí está, a ver si jala. Si tuvieras una última oportunidad para aprender, ¿cómo lo harías? ¿De manera formal o informal? Hoy tienes que decidir si te vas por el método científico. A ver. ¿Ya no está aceptando respuestas? Bueno, a ver. Acepto dos respuestas. a la nada más. antigüita. A ver, mano Aljada, bien, tienes razón. Ya ves la tecnología. Exacto. ¿Para qué sirve? No. ¿Quién aprendería de manera formal? Sí, ¿quién quiere aprender de manera... ¿Quién se inscribiría ahorita a una experiencia de manera formal? Muy bien. De manera informal. 15% formal, 85% Ah, eso sí, tienes esa mente para los números tú. Esto es Rainman Pichara. Muy bien. Y bueno, esta pregunta también va un poco para ustedes, ¿no? O sea, ustedes, de hecho quiero empezar contigo, Pato, porque todos ustedes tienen de alguna manera bastantes estudios, y de posgrado, ¿no? O sea, además de que estudiaron su carrera, estudiaron de posgrado, maestría, una o más, y tú tienes un MBA en Harvard, ¿sí? De ahí tú y yo platicamos de eso, de cómo estando allá fue que también se te abrieron un chorro de ideas y viste también las cosas que creo, muchas de las cosas que platicábamos te llevaron a lo que se convirtió en Collective, ¿no? Y aquí mi reflexión es que pareciera que Collective es como un ejemplo de aprendizaje informal formalizado, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, de un intento de eso. Y te pregunto que cómo fue esa transición, y tú con esa es tu historia, ¿no? Ahorita si te hicieras esa misma pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Y por qué, si esta idea se despertó estudiando en una maestría en Harvard, una de las mejores universidades del mundo, porque ahorita, no sé, estoy intuyendo ya tu respuesta, ¿no? O sea, ¿lo volverías a hacer? O sea, ¿volverías a irte a estudiar la maestría? ¿Lo consideras que volverías a hacer las mismas cosas después de que sabes lo que sabes ahora con Collective? Fíjate, es una pregunta que los alumnos de como la tercera generación me hicieron un día, ¿no? Porque para los que no sepan, Collective es una universidad enfocada en temas de negocios, tecnología, habilidades de vida y tendencias globales. Y nuestro programa estrella es un máster en negocio y tecnología. Le llamamos en MBT, es un MBA con tecnología. Y un día me agarraron los alumnos en curva y me dicen, oye, Pato, habiendo creado este producto y lo que hoy es Collective y la reputación que tiene y la calidad de las clases, ¿volverías a irte a estudiar a Harvard un MBA? Y les dije que la verdad era que sí. ¿Por qué? Porque yo estaba en una etapa de mi vida donde lo que necesitaba era irme 2 años, abrir mi cabeza al mundo, conocer gente distinta, tener experiencias distintas y volver a, justo ahí les dije, o sea, perderme un poco para volverme a encontrar. Y en ese perderme un poco, realmente, o sea, para contarles un poquito rápido mi historia, yo estudié en el TEC de Monterrey Ingeniería, hice consultoría 3 años, hice un año de Venture Capital, y estando aquí en un fondo que se llama Ignea, para los que lo conocen, me di cuenta que había pocas innovaciones en el área de educación, de salud y de alimentos. Y desde mi punto de vista, esas 3 áreas eran como las bases de un mexicano, ¿no? Si un mexicano tiene buena educación, está sano y tiene que comer, su vida va a ser buena. Ya todo lo demás es nice to have, por decirlo así. Y entonces me fui al MBA con esa idea de explorar
esas 3 industrias y decir, oye, creo que aquí podría haber algo. Pero realmente los 2 años fueron para mí de mucha exploración. Si hoy, sentado aquí, con el plan que tenemos para Collective, me dicen, oye, vete 2 años a estudiar a Harvard o a la que tú quieras, les diré que no. Porque tengo claro el plan, sé a dónde vamos, y realmente esos 2 años no me agregarían mucho más de lo que yo podría hacer de manera informal o incluso formal en algún curso part-time, otra cosa, ¿no? Entonces, creo que depende de las circunstancias donde esté esa persona, y por eso está la importancia de autoconocerse, de decir, oye, ¿qué es lo que quiero aprender? Y muchas veces, y creo que los programas formales sirven muchas veces para eso, te enseñan o te dan una probada de lo que no sabes que no sabes. Entonces, probablemente yo no sabía lo que no sabía de finanzas, yo no sabía lo que no sabía de marketing para películas de Hollywood, y todas esas experiencias me dejaron algo, porque yo sabía ya después qué sacarles, pero creo que esa por eso es una buena diferencia entre decir, oye, el programa formal tiene 55 clases y las tengo que llevar todas y estoy confiando en que alguien más me va a enseñar algo que no sé, y yo le voy a sacar algo de provecho, contra decir, oye, me estoy metiendo en educación y voy a leer el siguiente libro de Ken Robinson y a eso voy, ¿no? Ok, bien. Digamos que lo ves situacional, o sea, es hacer una decisión situacional de vida, ¿no? 100%. Y otra vez, ¿qué objetivos tienes profesionales y personales? Muy bien. ¿Tú, Adrián? ¿Qué onda? Bueno, yo voy a aprovechar entonces para platicar mi estrategia más o menos de educación. Yo soy exalumno de la UR en licenciatura y posgrado, tengo otro posgrado en la Universidad del Estado, y como les conté, yo lo que he hecho, sí, hubo una parte en la que como que, porque luego quiero hacer otra analogía antes, luego venir a hablar de puro informal, después de haber estudiado bastante formal, se parece a los que tienen institutos de ciencias de la felicidad y el director es un vato gruñón millonario que te dice que lo más importante es la felicidad y no el dinero, ¿verdad? Pero te lo dice ya cuando tiene billones guardados en su cuenta del banco, ¿verdad? Y no tiene ningún problema. Entonces, así suena de repente decir, oye, vámonos todos por el camino informal habiendo tomado el camino formal. Hay que como hacer justicia y hablar de ese balance. Entonces yo estudié mi licenciatura, 55 materias y usé 4 más o menos, y luego de ahí quise ser abogado, me expuse al mundo real, entré a un corporativo con un accionista global, me di cuenta que sí, llegué a ser el director del área legal para esa compañía, me di cuenta que estaba muy padre, pero estaba topado en mi forma de verlo. O sea, ya era director legal de una compañía internacional, entonces, pero yo veía que se divertían más los de negocios. Y hablando de educación formal o informal, por mi educación formal, creían que yo no podía hacer negocios. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Vámonos a estudiar la maestría en administración. Yo lo veo así, como cuando andabas o andan nuestros hijos en el triciclo en la calle y traen una bandera naranja para que los noten y no los atropellen. Para mí, esos títulos, claro, adquirí conocimiento y desarrollé habilidades con ese conocimiento, pero al final tener el grado era para mí la banderita para que me vieran en diferentes lugares, incluidas la UR, que no me pelaban. Yo soy maestro desde hace 13 años aquí y no me pelaban hasta que me fui a Harvard a estudiar. Y me fui a Harvard y ahora sí, véngase, muy querido, y está bien, no pasa nada. O sea, pero para eso, ese fue como mi objeto. Sí aprendí mucho, y luego ya se volvió como la rutina, ¿no? Primero estudié mi licenciatura, hice 2 maestrías, entre las 2 maestrías me fui a Harvard 2 veranos porque yo ya estaba trabajando. Con eso brinqué al área de negocios. En el área de negocios descubrí, fíjense, diferente a lo que dije al principio, descubrí que podía hacer cosas que no sabía ni qué eran. Entonces decidí estudiar eso para pulirlo y otra vez tener la legitimidad para decir que lo puedo hacer y vender mis skills. No sé si me explico. Entonces de ahí estudié en UT también temas de liderazgo, pero estratégico, no el liderazgo común, sino más enfocado al desarrollo de personas. Y luego de ahí, también brinqué a negocios y estar desarrollando productos y me encantó esa parte, me fui a estudiar a Stanford, toda la parte de emprendimiento e innovación. Entonces, ese ha sido el camino, pero cada interacción que he tenido con una universidad, como creo que lo dijiste tú, me deja con cosas nuevas, incompletas, porque pues así tienen que ser, no es que hayan incumplido su promesa, pero te traes una bibliografía, te traes autores y luego lees uno y te interesas, y si te vas a las últimas páginas, pues siempre vas a encontrar la bibliografía. Entonces agarras ese libro y vas más libros, y así tengo ahorita miles de libros que están por toda mi casa regados, y eso es lo que decía. Por eso hay una cita todas las noches
con algún personaje ficticio, porque me encanta también leer novelas, o con algún conocimiento que puedo utilizar y lo terminas utilizando para otras cosas. Eso es lo más interesante. Tú crees que te va a servir para algo y terminas conectando los puntos de una manera completamente diferente. Entonces sí, hay que hacer justicia. Necesitamos esas interacciones formales porque sí te alimentan, sí te medio reubican, o más bien te completamente reubican para seguir en la inmersión de la vida informal, del dark web del que hablaban. Adrián, y yo creo que el reto para los que estamos en universidades o en áreas de educación o en áreas de corporate learning es cómo hacemos que esos programas formales sean más útiles. Que no uses 4 de las 55 materias, sino 54 de las 55. Y cómo diseñamos programas que realmente lleven a nuestros usuarios o alumnos al siguiente nivel. Bueno, hablando de eso, para elaborar un poquito más, ya voy. Por ejemplo, en la clase, que aquí andan varios alumnos y supongo que algo bueno les quedó para que sigan queriendo verme. Uno de los temas grandes es ¿cuál es el libro de la clase? Pues es que son los libros, son muchísimos, todos están aglutinados en un material que es el que yo expongo, que no se los comparto también, porque siempre, oye, me lo comparten. No te lo voy a compartir, porque no te va a servir de nada. Haz de cuenta que te llevas el muñeco de ventríloco, pero sin el ventríloco. O sea, entonces no te voy a dar el material, sería una irresponsabilidad dártelo y que creas que te va a servir. Pero entonces aglutinas ahí 15, 20 libros en la clase y todas estas experiencias de aprendizaje y bueno, el torrente de lo que recibe el alumno al final, pues creo que es más valioso. Y también, perdón, la otra cosa que quería conectar, hablando de nuestra responsabilidad como empresarios, pues tenemos que romper ese paradigma de llegar a sentarnos al salón y denme un libro y ¿cuándo es el examen? Porque tampoco hay examen. O sea, hay un proyecto que tienes que presentar. Y luego, oye, es una reflexión de qué fue lo que escuchaste que te sirve, que crees que esto, ay no, es que cómo y por qué, yo prefiero un resumen y te mandan puros resúmenes. Y es una reflexión. No sé si me explico. Entonces también está en ese camino hay que informalizar la formalidad de la escuela. Ese es mi punto. Ya hay que. Sí, está jalando mejor. Muy bien. Yo nomás iba a decir lo último que dijiste, así que. Muy bien. Sí, no, para mí tal cual es eso. O sea, la educación formal jamás se va a terminar porque la idea de la formalidad es que los que ya son expertos puedan pasar el conocimiento a los que no. Entonces eso jamás va a terminar. O sea, es más, no debería nunca plantearse que pueda terminar. Pero sí tendremos que buscar una manera en que la educación formal no sea tan rígida, pues, porque no los 50 o 100 o 200 o 1000 o 2000 tipos que estén estudiando alguna licenciatura igual, o sea, administración de empresas, ¿no? Que es como la navaja suiza. Así es, se puso altamente de moda desde los 90. Entonces, es como, pues es imposible que los 2000 personas que están ahí quieran lo mismo, ¿no? O sea, es ridículo pensar eso. O sea, es una reverente estupidez de la institución pensar que tiene 2000 humanos iguales, con los mismos fines. Pues no es así, ¿no? Entonces, un poquito de creatividad de aquellos justamente que se dedican como negocio a dar información. La creatividad en la educación, desgraciadamente, es casi nula. O sea, no hay instituciones que tengan un departamento de creatividad dentro de la universidad, por ejemplo, de cómo hacemos que nuestros programas sean mucho más variables, mucho más flexibles, para que todo el mundo aprenda lo que quiere aprender para que tenga un futuro más fregón. Ni siquiera se plantean eso y es facilísimo, o sea, no es ni caro ni nada por el estilo. Entonces, a eso totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Porque la educación formal nos hace perder a todos muchísimo tiempo, ¿no? Y no es una cuestión de que la institución gane menos, ¿no? Podría ganar, de hecho, mucho más dinero si hiciera productos dentro de educación formal mucho más flexibles que fueran de acuerdo a lo que tú ya quieres y te imaginas. Eso también es una minoría de la gente. Muy poca gente sabe qué demonios quiere. Entonces, somos muy pocos los que somos esclavos de un deseo específico en nuestro cerebro, ¿no? Entonces yo soy uno de esos esclavos y desde que tengo 7 años dije voy a ser doctor del cerebro y voilà, ¿no? Aquí estoy 30 años después. Entonces, pero son muy pocos. O sea, yo todo lo que leí de niño y lo que pedía pues era lo mismo, pero el que no sabe eso también sería bueno que la educación formal te diera esa variabilidad y esa flexibilidad justo para que te descubrieras y que descubras qué es lo que más te motiva. Porque mucha gente entra pues porque es lo que sigue, ¿no? O sea, quiero seguir ganando dinero y vivir, pues venga, entro ahí.
no hay un proceso realmente de sociedad y comunidad de por qué voy a enseñarle a alguien algo específicamente basado en lo que él quiere hacer después en esa comunidad. Entonces es demasiado como estructurado y así no somos los seres humanos. O sea, no sales y dices, mira, hay 2000 CEMEX. Pues qué chingón, entonces pues así podemos enseñar a todo el mundo lo mismo porque van a enseñarnos lo mismo. Pues no es cierto, no es la vida real, ¿no? Entonces cuando tienes una educación formal que no es realista, dices, pues ¿de qué se trata? ¿No? ¿Para qué jodido estoy pagando si no es realista esto? Entonces, y justamente a eso voy. ¿Qué institución toma evidencia y de ahí hace todo lo que tiene que hacer en su negocio? Cualquiera que sea su negocio, ¿no? Entonces, todos tenemos negocios. Entonces, sea curar gente, empaquetar animales, y lo que sea, entonces tienes que evidencia, decir, bueno, es lo que mejor funciona. Entonces, para mí me quedaría nada más con eso. Las instituciones formales tienen que buscar la manera creativa de hacerse lo más flexibles posibles. Pero es obligación de los que vamos a las instituciones. O sea, en buena onda, golpear al maestro y exigirle que haga las cosas mejor. Es de verdad, si no, nunca va a pasar. Porque yo empiezo mi clase y les pregunto a mis alumnos, ¿a qué vienen? Díganme sus expectativas. Y aquí están los que saben que llevo 13 años haciendo eso. Y callados. Pues entonces, ¿a qué vienen? ¿A qué van a venir 3 horas aquí? Y ahí es la invitación a que se vayan. Y se van varios, tú te acordarás. Ya no vuelven a la segunda clase. Si no sabes a qué vienes, no vengas, porque va a estar duro, aquí vamos a trabajar, no sabemos, me odia el del estacionamiento aquí, porque a veces nos vamos a las 10:30, 11, porque les digo, si está la clase padre, para mí, no voy a parar, ¿verdad? Yo no voy a parar, y no me interrumpan, sálganse los que se quieran ir, pero yo voy a seguir. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que hay una gran obligación. Ahí yo tengo una pregunta, adelantando un poquito. ¿Y cómo se ve o qué auguran para el futuro de la educación o del aprendizaje? No quisimos llamarlo educación, pero definitivamente terminamos cayendo ahí, ¿no? El aprendizaje formal e informal, tú estás aquí rompiendo paradigmas y o sea, en el futuro las empresas, tú hablabas de empleadores, ¿no? Las universidades, ¿lo ven que estamos yendo hacia allá? Tú ahorita estás hablando de la responsabilidad, los dos han hablado de la responsabilidad del que viene a aprender, claro, ¿no? Y tú hablaste hace rato de motivación. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para que esas 2 cosas o 3 cosas, la responsabilidad de la institución, la motivación del que viene, y se conecta con otra pregunta que ustedes dos, yo creo que pueden responder ahí, a ver si están o no de acuerdo con. Tú decías, bueno, es que todo lo que aprendemos deberíamos de poderlo aplicar. Y no sé, Adrián y yo hemos platicado, estaba esperando esta pregunta, Adrián, ¿verdad? Porque él no está de acuerdo. Entonces, digo, no sé si mezclé aquí las preguntas, vámonos por partes. Vámonos a cómo se ve el futuro. ¿Se ve más formal que informal? Y si no se ve así, deberíamos de tirarle hacia allá y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, si ya vamos a empezar por Carlos, que siempre es al último. ¿Tú quieres apuntar? Sí, porque si no se me va a olvidar y no traje nada. A ver, no. A ver, aquí no, ya. Ahí. Ya me acordé que tiene una función. Claramente va hacia un proceso, claramente es un proceso mucho más no formal, ¿no? Una porque decíamos la definición formal es directamente lo que una institución decide, qué es lo que tienes que aprender. Ahorita con las herramientas que tenemos en cuestión de comunicación, de poder justamente trasladar información de un lugar a otro de manera inmediata y sumamente barato. Eso es nuevo, ¿no? Eso también creo que es algo importante, como eso no existía cuando yo estaba estudiando, ¿no? O sea, cuando estaba estudiando yo tenía que hacer fila en la biblioteca para poder sacar los artículos que quería leer de un tema, ¿no? Fila, para poder meter en internet y buscar en ProQuest, ¿no? Entonces, y el peor caso es que de los 20 artículos que habían, solamente uno estaba completo y todo demás eran puros abstracts, ¿no? Puros resúmenes. Entonces, nos tocó una vida totalmente diferente a la gente que tiene de menos de 30 años. Entonces, y hay que entenderlo así. Entonces, claro, es mucho más fácil que todo se vuelva más informal, desde el punto de vista que no va a haber tanta estructura y que a lo mejor no vamos a depender de una institución per se para obtener información. Ya no lo hacemos, ¿no? Ya YouTube tiene mayor información que muchas universidades, ¿no? Entonces, todas. Sí, no quería decirlo tal cual así, menos pero colectivas, sí, ¿no? Y es increíble eso, porque yo que nadie nos planteamos hace, no sé, 10 años, cuando YouTube apenas estaba comenzando, que algún día YouTube podía ser la universidad más grande del mundo.
nadie lo vimos así. Bueno, a pesar, la gran mayoría de aquí no ve a YouTube como una universidad, ¿no? Véanla, porque sí hay grandes maestros ahí. O sea, tienes premios Nobel gratis. Entonces también es un proceso de decirle a la gente qué es lo que puede obtener y a lo mejor así se motivarían más, porque la gente no sabe lo que hay allá afuera, buscan las mismas estupideces que siempre, ¿no? Lo mismo que sale en el radio, en la televisión, es como nos faltan muchos cerebros creativos que digan, yo quiero algo diferente, pues vamos a buscar algo distinto. Eso es posiblemente lo más valioso que tiene el cerebro humano, la capacidad de crear, porque la capacidad de captar información, la parte de atrás del cerebro, que es la que capta la información de todo el medio externo, está muy bien, qué bonito, captamos muchas cosas, pero muchas cosas no. Pero la parte de enfrente, que es la que puede crear información, tanto real como no real, ese es el problema y es justamente donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero es increíble. Entonces, y ese valor es muy difícil enseñarlo. Lo hemos intentado por décadas y no lo hemos logrado. Entonces, no hemos logrado hacer que los cerebros, como mayoría, tengan esa creatividad y esa motivación. Entonces, es un reto, y es un reto como especie. Antes no era necesario tanto porque o te movías o te morías. Ahora no. Dicen que vivimos en el mundo más estresante. El que dice eso no tiene idea de la historia, o sea, no ha leído un pinche libro, ¿no? Entonces lean. Entonces no es posible que podamos decir, hoy estamos en el día somos en la época más estresante. Mentira, absoluta, ¿no? Entonces, pero absoluta, no hay ni siquiera una comparación con hace 10,000 años, ni 5,000, ni 3,000, ni 100. 50. Después de la Segunda Guerra Mundial sigamos muriendo a los 45, 50 años. La mitad de los niños se morían. Es decir, crucificaban gente, o sea. Sí, hace 2,000 años. Claro. Entonces, y hacen menos también, pero sí, o sea, no vivimos en el mundo más estresante, pero lejos, ¿no? Entonces, el hecho de seguir como tal, repitiendo cosas que no son reales, son importantes, como decirlas, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo muchísimo más amable, muchísimo más barato, muchísimo más duradero en cuestión de cosas que tenemos. Entonces, todo es mejor, todo. O sea, hay muy pocas cosas que son peores, ¿no? Entonces, el puro hecho de verlo fatalista ya de entrada es como complicado, ¿no? Pero para mí es bien importante el hecho como tal de entender de que en el futuro el aprendizaje va a ser totalmente diferente. Hace 2 días, literalmente, se publicó por primera vez la primera investigación donde se logra como tal molecularmente agarrar ATP de un caracol, de una plicia, y de la plicia pasarla a otra plicia. Eso lo habíamos hecho a nivel neuronal, ¿no? A nivel celular, pero no a nivel molecular genético. Entonces ahora pudimos pasar información genética de un bicho a otro bicho y el bicho ya tiene esa información y punto. Ya no hace falta que tenga la experiencia, que lo obtenga del exterior. Entonces cuando me preguntas qué viene en el futuro, yo voy a estarme inyectando pendejada y media a mis 80 años. Yo lo voy a hacer. Muy bien. Entonces, nos invitas. Hacemos fiesta. Y de estas. Y deja tú los 80. Aquí nos vemos en unos 50 años, Rosa. En 20 años más vamos a lograr eso, ¿no? Cuando la gente habla de aprendizaje, puede venir desde el punto de vista de biológica molecular, ¿no? Entonces, y va a cambiar todo. O sea, imagínate la capacidad que podríamos hacer que esto mismo, pero antes de que ustedes entraran aquí, les damos a todo el mundo un chip que se lo van a poner, tal cual, te la aprietas abajo de la piel, saca un químico y va a durar más o menos 6 horas. Donde molecularmente hablando, van a poder tener muchísimo más aprendizaje que si no. Y va a ser baratísimo. Entonces, eso ya existe en los animales. Hacemos con ratas, lo hemos hecho desde hace una década. Con humanos lo hacemos con estimulación magnética transcranial y eléctrica. Jala más o menos bien, todavía nos falta mucho, pero en 10, 20 años más vamos a tener androides. Eso asegúrenlo. Y en ese mundo, perdón que te interrumpa, ahora entonces sí, la educación formal, las instituciones, ¿qué rol juegan? Pues van a cambiar de acuerdo a la tecnología, como siempre. Okay. La cultura humana está dependiente de la tecnología. No existe una sola cultura de la humanidad que no dependa de su tecnología. No existe una. La tecnología es una extensión de nuestro cerebro. Tal cual, es así de simple, ¿no? Muy bien. Ya te maté, pero muy bien. Gracias. A ver, Pato. Y luego Adrián. Ante ese escenario de Thor que plantea vámonos, mi querido Carlos con el guante del poder. No, a ver, creo que tienes razón, ¿eh? Y hoy lo tenemos, nada más que no está en la mano y no está en el chip. Hoy está en YouTube y está en internet, ¿no?
Y creo que ante esa premisa de que el conocimiento es universal, está disponible 24 horas, está disponible prácticamente en unos años con la penetración de teléfonos móviles en cualquier lugar del planeta, el futuro de la educación, ¿cómo se ve? Creo que para nosotros empieza experiencial, ¿no? O sea, las clases de Adrián en la UR se acaban a las 12 de la noche porque son un show, son un espectáculo. Entonces el hecho de que crees una experiencia de aprendizaje se vuelve mucho más memorable que cualquier leída de slides que nos haga un maestro de la vieja escuela, ¿no? El segundo, obviamente, para Collective es colectivo. Creo que aprendemos mejor cuando aprendemos juntos y así estemos leyendo dos personas el mismo libro y tengamos que comentar una comida, sirve mucho más que si lo lees solo, ¿no? El tercero es integral, de manera que yo creo que el día a día nos va a ir llevando a especializarnos en lo que hacemos, sea neurociencia o molecular o educación, pero realmente el saber de otros temas, el conocer otras industrias, otras funciones, sirve mucho otra vez, porque nunca sabes cuándo usar el conocimiento, que creo que hacia allá va a ir nuestro debate en un rato. Y por último, creo que hacerlo de manera consciente, o sea, el decir, estoy aprendiendo esto por algo, o así el algo puede ser mera curiosidad intelectual e interés, ¿no? Yo ahorita, hablando de Coursera, un viernes en la noche me metí un curso de diseño gráfico, porque me interesa el diseño, espero unos años tomarme un sabático y irme a estudiar una maestría en diseño, pero literalmente no lo estoy usando la siguiente mañana, ¿no? Y está bien, es mera curiosidad intelectual y algún día lo voy a usar, pero entonces yo creo que es un tema de experiencial, de que sea colectivo el aprendizaje, de que sea integral y que lo hagamos de manera consciente con un porqué. Muy bien, muchas gracias, Pato. Yo déjenme me acuerdo, yo no voy a futurear tanto, yo más bien voy a hablar de lo que podemos hacer ahorita, ya. Esa es la última pregunta. Me gusta. Te dije que iba a hablar de lo que yo quisiera. Muy bien. Sí, yo voy a hablar de lo que podemos hacer ya, porque ahorita tú decías, oye, pues vamos a emplear la tecnología como siempre. Entendí primero que te referías a la educación y luego aclaraste en la humanidad, entonces me perdí, pero me recordaste que mi hijo el domingo comiendo me decía que vio una foto de un salón de clases de hace 50 años contra uno de los de ahora y queda igual. Entonces, como que no ha habido mucha aplicación de la tecnología, quizá. Y no sé si sea trabajo de la tecnología, pero sí de la flexibilidad de la que hablamos en educación. Yo por eso estoy en UR, he participado en diferentes universidades y participo en diferentes foros, pero me gusta UR porque cuando me reencontré, a ver si hay consistencia, cuando me reencontré con la UR, con mi clase, que la clase tiene 13 años, pero ha cambiado constantemente. Entonces cuando volví por una urgencia que había, que me recontactan, la nueva administración y todo eso, pues yo encantado, ¿no? de llevar mi show, mi clase, y más que fuera una clase importante y no una clase optativa como fue los 10 años anteriores. Y primero me planteé, a mí me gusta primero medir las cosas y luego ya, ahora sí salir del closet con la realidad, y portarte bien mientras te platican para ver el margen, ¿no? ¿Qué tanto margen tienes Entonces veo que no, que hay que hacer un programa y que todas las cosas que no me gusta hacer, y digo, está bien, le entro. Pero luego platico con quien era el director de posgrado en ese año, y le digo, oye, y quiero hacer esto, y quiero hacer el otro, y aquello. Haz lo que quieras. Ay, pues eso es lo que quería escuchar, o sea, haz lo que quieras, y ahí es donde empieza una evolución de la clase mucho más rápida que en los años anteriores, en 3 años. Entonces, les quiero platicar algunas cosas, hablando de lo rápido. Por ejemplo, mi clase. Yo tengo, no sé, 40, 50 temas para hablar, pero la clase se limita a 12. ¿Ok? Sin embargo, dependiendo cómo yo veo el grupo, yo hago lo que yo quiera y meto los temas que yo quiera, sin perjuicio de las conversaciones que también quiera, dependiendo cómo ande, ¿no? Todas creo que formativas, pero eso es, yo ya no tengo que seguir mi programa que dice que primero tengo que hacer A, B, C, dependiendo que no cómo te escuche la SEP. Bueno, pero es algo que sí hago, o sea, y aquí hay alumnos que puedo ver y aprendieron algo más o menos, ¿no? Digo, les di esa lana y el boleto y todo, y va a haber comida. Entonces,
ir desarrollando con el material, primero que nada. Si a veces queremos hablar de emociones, cómo influyen en la negociación, si a veces queremos hablar de comunicación, si a veces queremos hablar de percepción, si a veces queremos hablar de teoría de juegos. Entonces voy variando. Lo mismo, los casos que utilizo los casos que creo que funcionan con el grupo que tengo, no los que prometí en el programa. También puedo traer videos, también puedo traer, cuando se estaban peleando los avispones y los pumas, con Mauricio los trajimos aquí se sentaron a explicarnos y entendimos un montón de cosas. Yo voy a poner ya mi equipo de fútbol, y con mi campo y todo, al cabo me alcanza. Entonces, pero eso lo vamos haciendo y son cosas del momento. Igual cuando salió el reglamento de tránsito homologado, desfilaron aquí los municipios, los empresarios, y empezamos a desarrollar ese pensamiento crítico que no es solo que esté mal el gobierno. Cuando empiezas a escuchar, pues es que el camión echa a perder el asfalto, causa accidentes más severos, provoca tráfico mucho más denso, provoca contaminación. ¿Quién quiere eso? O sea, el gobierno no está fregando al empresario. El empresario está ganando dinero a costa del bien público y el bien público tiene que ser normado para el beneficio de todos. Y el que no entienda eso, pues, o sea, está cañón, en buena onda. Y entonces, bueno, yo creo que podemos hacer eso, que las clases sean mucho más adecuadas y espontáneas hacia el grupo. Y por otro lado, otra cosa que le platicaba a Pato, que terminó de cuajar, tú lo viviste, Humberto, este último tetra, que era porque también tienes que, vuelvo como lo del gato, vivir la magia y comprobada, método científico, para que termine de ser fuerte. ¿Qué hicimos? Poníamos una prueba para llegar cómo llega el alumno a la clase de negociación, cuál es su perfil, cómo negocia, cómo soluciona sus broncas. Pasaron por la clase los alumnos y volvimos a aplicar el examen al final de la clase para ver qué pasaba con ellos, qué pensaban. Y fue extraordinario escuchar a muchos decir, es que lo que llegué pensando aquí hoy me parece absurdo. Y mi perfil cambió tremendamente. Le decía a Pato que para mí no cambió. Y yo ya le estaba diciendo, pues te fallé, te regresamos la lana. Dice, no, sí cambió, o sea, no cambió en cómo se manifiesta, pero cambió mucho en su composición. Pues qué padre, ¿no? Entonces, eso creo que son las cosas que podemos estar haciendo. Cosas, por ejemplo, en la clase anterior, el tetra anterior, hicimos también los perfiles de cada uno y luego pusimos a trabajar, como sería en el mundo real, no solo con los que no son tus amigos, que eso yo lo veía como profesor, quienes no se juntaban para juntarlos a trabajar deliberadamente, no al azar, pero luego también perfiles incompatibles. Al todo aprensivo, perfeccionista, porque aparte los alumnos se tienen que calificar ellos previamente al trabajar en equipo en mi clase. Entonces yo califico a todos. Entonces el que no trabajó va a salir. Entonces yo ya sé quiénes son los que no trabajan bien y yo ya sé quién es el aprensivo de la clase. Entonces pongo al aprensivo rodeado de todos los que les gusta más flojear. A ver qué pasa. Queremos ver porque ese es el mundo real. Te tienes que adaptar. O ponemos puros flojitos juntos a ver si logran completar algo. Entonces, esa es la clase, ese es el show aquí de 7 a 11, 12, a la hora que se acabe, es lo que estamos viviendo con casos, y esas son cosas que ya podemos hacer, pero es un trabajo, vuelvo, de todos. Y no sé si todavía quieres que conteste la de la aplicación, para generar ya otra, y no me voy a explayar, te lo juro. La otra cosa es que siempre, y eso lo peleo con todos, no lo peleé directo contigo, lo peleé con Enrique, que dicen, oye, pero todo lo que enseñes tiene que ser aplicable. A ver, o sea, vamos a tratar de controlarnos, de emplear lo de la clase. Desde luego que es aplicable, absolutamente, todo lo que se dice en clase. Pero yo no les voy a decir a los alumnos, a nadie, cómo se aplica. Esa es la parte divertida. O sea, que descubrir cómo aplicarlo y sobre todo, no sé quién vio Lego The Movie, la película del Lego. ¿Se acuerdan cuál es la moraleja? Es que no uses tus Legos solo para armar el set que compraste, sino que combines todo y crees cosas nuevas. Bueno, eso es lo que pienso, que a la hora de aplicar uses toda tu creatividad y que el maestro no te condicione para que inventes cosas nuevas, conectes nuevos mundos y te diviertas más de lo que me he divertido yo usando esas mismas teorías, ¿no? Entonces esos son como mis 2 puntos de la pregunta que ya no me querías dejar contestar. No, sí quería. Pero ya vamos a ir cerrando porque quiero hacer un set de preguntas y respuestas, si les parece. Bueno, de preguntas de ustedes, respuestas de ellos. Y pues la última pregunta que tengo para la audiencia, a ver si jala. Ahí, la compu, ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Listos? Nomás le voy a picar una vez. Ahí me avisan, ¿dónde está la laptop? Acá, sí está, a ver. Ahí voy.
Ahí. Ya está contestada. ¿Todo lo que aprendemos debe ser directamente aplicable, sí o no? Ahí está Adrián. A ver qué dicen. Hijo de su- Ahí está. Se está poniendo sabroso. Ya, se cerró. Ahí está. Bueno, pues ahí depende. La mayoría, el 44% dijo que no. El depende es un no. El depende es un no. ¿Sí? Muy bien. Les dio miedo. Les dio miedo. Muy bien. Y nos adelantamos un poquito en la dinámica porque era justo yo había hablado contigo previamente de esto y está bien interesante lo que fancymente se llama el connecting the dots, ¿no? O sea, que es eso. No sabes cuándo vas a usar lo que estás aprendiendo, pero muy probablemente lo vas a terminar usando, ¿no? O sea, si estás constantemente viviendo, si vives, ¿no? Muy probablemente vas a terminarlo aprendiendo, terminar de usarlo, pero creo que normalmente no estamos cableados todavía como seres humanos para pensar así. Queremos que todo lo que aprendemos me sirva para algo, y me sirva mañana, y me sirva en el trabajo. Y sí sirve, pero no sabemos identificarlo, ¿no? Entonces no sé si va por ahí el punto. Fíjate, bien rápido, perdón. Cuando todavía, ya no voy muy bien rápido. Cuando todavía Nos quedan yo... 3 horas de aquí a las 11. No, de verdad, me ve con resentimiento el de la estación porque se queda a esperarnos. Cuando todavía yo era abogado, hablando de la utilidad de las cosas y del momento donde surge, que no sé por qué, hubo un caso en el que yo estaba entablando una acción contra una persona de la compañía, por X razones, y mi esposa, la que la conocí donde trabajaba, en ese entonces todavía trabajaba y era la jefa. Entonces me hacen una pregunta que era básicamente, y en el juzgado, me pregunta ahí el juez, el secretario ahí, que dijera, y son preguntas que solo te dejan decir sí o no, y haces una aclaración, cualquiera que lo haya vivido. Me preguntan si mi esposa sabía, y era una pregunta hecha con ventaja, porque sabían que era mi esposa los otros abogados, si mi esposa sabía de que algo andaba mal, porque había habido una disposición de dinero en ese caso, ¿no? Entonces, me empiezo a pelear para que descalifiquen la pregunta, la califican y digo que sí, y lo aclaro que porque lo infiero. Y me vino la pregunta que iba a ser consecuencia, entonces me dicen, diga si es cierto, diga por qué lo infiere. Porque yo había dicho que sí, pero me basaba en una inferencia. De verdad, y es anecdótico y todos los que estábamos allí, todos causó asombro. No sé por qué, pero me vino la clase de prepa, la clase de lógica. Entonces dije, es muy sencillo, porque nací en el mundo occidental y no en el oriental. Entonces fui educado a pensar en base a la lógica aristotélica. Y en la lógica aristotélica hay una premisa mayor, hay una premisa menor, lo cual nos lleva a una conclusión, pero antes de llegar a una conclusión puede haber una inferencia y yo estoy infiriendo. Entonces, y me dijeron, ¿la anoto? Pues claro, y igual ya no me acuerdo. Pero usé algo para explicar por qué pensaba como pensaba, ¿no? Y ahí está, y no me dijo mi maestro, mira, el día que tú vayas vas a poder emplear. No, ¿verdad? Muy bien. Creo que eso Bueno. es en parte, ¿no? Y antes de pasar a la ronda de preguntas, les quiero dejar, en un minuto, a ver si pueden. Sí. No. Bueno, yo sí. Tú sí, a ver, muy bien. Tú sí, tú eres muy bien portado, ya me di cuenta. Yo quiero que me vuelvan a invitar. Sí. No, claro. A todos. Les voy a pedir que le compartan a la audiencia un hack de aprendizaje. Un hack personal. A ver, Pato. Súper. Pon el ejemplo. Mi hack creo que es más bien un proceso relacionado a lo que hablamos del método científico. Decían un objetivo para el trimestre, de qué quieren aprender, algo muy puntual, porque ahorita hay tanta información en el mundo que si no luego queremos leer todo, escuchar todos los podcasts, etc. Entonces decían qué quieren aprender el trimestre, decían los pasos para lograrlo, los cursos, los podcasts, los libros que van a leer en 3 meses. Consíganse un mentor, una comunidad de ese tema que los acompañe y al final del trimestre evalúen y redefinan su objetivo. Así de sencillo. Sigan un procesito de definir un objetivo, elegir los pasos, podcasts, cursos, libros a seguir. Consíganse un mentor o comunidad que los acompañe y evalúen. Muy bien. Gracias, Pato. Carlos.
Muy bien. No se vale inyectarse madres y meterse. Vengan a mis fiestas. Es un hack más fácil de aplicar. Entonces déjame desquitar las primeras 3. Las primeras 6 opciones ya te las quité del radar. Bien, híjole, bien simple. El fin de semana estuve en Saltillo en un congreso de educación especial de la Salud del Estado. El congreso era de educación especial, no había un solo médico. Es para maestros, pero de los ponentes no había nadie directamente de salud. Entonces, justamente después de dar la plática, terminé con 4 concretas cosas que se pueden hacer a nivel pues, primaria y secundaria con niños. Y creo que si lo haríamos todo mundo de manera consistente en las escuelas, se me hace que es la pila, seríamos una sociedad muy distinta. Entonces, la primera es aprender a autorregularnos, o sea, aprender a cómo regular nuestro cuerpo. Eso es sumamente importante, ¿no? Es mucho más importante aprender a regularte a cualquier otro pinche conocimiento que quieras ponerte. ¿Innecesario el pinche? No, muy necesario. No voy a pedir perdón, ya lo hizo. Tiene más culpa que yo, así que no pasa nada. Pero aprender a regular el cuerpo es algo que la cultura occidental perdió de vista y puso otros valores primero, como ser más fuerte y poder matar a alguien. Así de simple, ¿no? Así fue en la realidad, pues era más fácil matar al güey que controlarte. Entonces, y es un proceso histórico, ¿no? Tampoco es algo, apenas estamos llegando a ese punto. Aprender a regularse, No, estamos en la introducción. Esa es la única. Dijiste una. No, está bien. Yo soy muy obediente, aquí todos somos puros talks. Entonces, arríanse acá. Digan que no, digan que no. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Aprender a respirar basados en su ritmo cardíaco. Es un sistemita que se llama tal cual, un sistema o reflejo inmunológico que regula el cerebro a través de cómo regulas tu respiración, a través de tu corazón y después con un nervio que se llama nervio vago que inerva básicamente todo tu cuerpo interno y regula la respuesta inflamatoria. Entonces, suena como magia y como una estupidez, pero no, es muy simple, es muy útil y es muy eficaz, ¿no? Y lo puedes aprender desde que tienes 4 años. Entonces, nadie en esta cultura tiene como expectativa y como prioridad aprender a controlar su cuerpo, ¿no? Lo cual para mí me parece algo increíble, en parte porque mi madre es educadora especial, entonces en mi casa había una biblioteca y había lo que llamaban el cuarto de juegos, que después cuando crecí me di cuenta que era un cuarto más bien de terapia, ¿no? Entonces, potato, terapia, da lo mismo, ¿no? Entonces a mí me daban terapia cuando era niño sin que yo supiera. No es porque estuviera enfermo, a lo mejor sí lo estoy. Siempre porque mi mamá lo era, ¿no? Entonces mi mamá era educadora especial y teníamos todo un gimnasio con una bola de cosas que se hacían ahí y era muy divertido, ¿no? Eran puras cosas físicas, ¿no? Entonces, y eran físicas cosas muy específicas y empezábamos respirando, ¿no? Entonces ahora ya existe la tecnología para poder medir tu corazón de manera muy específica, sumamente fácil, y aprender a respirar de acuerdo a tu ritmo cardíaco, ¿no? Y eso puede tener un impacto enorme en la salud. Porque yo no voy a repetir la misma estupidez que han repetido los últimos 50 años de hacer ejercicio aeróbico todos los días. Porque por lo visto, la manera en que le hemos dicho no ha tenido ningún impacto en esta sociedad y seguimos muriendo de diabetes, ¿no? Y tenemos miles de amputados, ¿no? Ridículo, ¿no? Que algo que es totalmente, o sea, que puedes predecir y que puedes evitar, siga sucediendo a nivel comunidad, ¿no? Nos falta muchísimo, pero si aprendemos a respirar, algo muy simple, 15 minutos todos los días, con un aparato específico para eso, se llaman aparatos de variabilidad cardíaca, ¿no? Entonces, hay básicamente 2 marcas que son las más conocidas y que son para el público en general. Una se llama HeartMath y otra se llama My Calm Beat, mi ritmo calmado y corazón matemático, ¿no? Entonces son cosas muy simples, 15 minutos al día, puede tener muchísimo impacto en muchas cosas, pero eso es como mi consejo hackeador antes de llegar a moléculas de modificación molecular. Bueno, a ver, de repuesto. Yo creo que me voy a la parte donde en todo tiene que haber
autoeficacia, ¿no? Me encanta el concepto de autoeficacia y la autoeficacia es un concepto acuñado por Bandura, Albert Bandura, psicólogo de Stanford, y lo que dice es que la autoeficacia es la creencia que tiene una persona de que puede hacer algo que es capaz de cambiar el mundo y él lo puede hacer, ¿no? Pero es algo que se va formando por nuestro entorno, por todos los lugares donde interactuamos, vamos ganando esa autoeficacia, ¿no? El tema es desarrollarla en nosotros mismos, nosotros autoprovocarla, pero enfocada en el estudio, en el aprendizaje. Y esa es otra conversación que tuvimos. A la hora de hablar de la forma más fácil, que es el aprendizaje informal, por cualquiera de sus diferentes fuentes, para mí, mi favorita es los libros. Para mí, el leer, para el que no tenga un hábito, el leer se parece mucho, y lo dije en el podcast y luego lo repito, es como tomar alcohol. O sea, la primera vez que te animas a intentar algo, lo más probable es que haya sido cuando no estaban tus papás en tu casa, había una botella de algo que era la que tenías acceso, le dabas un llegue, te sacabas un susto, o a lo mejor te dejaba muy satisfecho en temas de sabor, lo más probable es que no. Pero ¿qué pasa? Si a los que toman aquí yo les preguntara por su bebida, cada uno tenemos una diferente y es producto de probar, ¿estamos de acuerdo? Y como le digo a mi esposa, a mí me encanta el mezcal, pero tuve que terquearle, ¿no? ¿A tu esposa o a las dos? Hay que terquearle, ¿no? O sea, sí, son dos pasos, ¿no? Identifica lo que te mueve, lo que te gusta, y luego terqueale. Que la terqueada, en términos ya más así bonitos y académicos, pues concluye en la generación de un hábito, ¿no? Entonces, si tú logras desarrollar tu autoeficacia, es decir, creértela y salir realmente empoderado después de estudiar algo y decir, con esto yo voy a ser más fregón que todos, que esa es una creencia que yo sí he tenido y la revelé creo también en tu podcast, y si no, aquí se los digo, yo cada vez que aprendo algo, ¿ya leyeron un libro que se llama Olegaroy? Se los recomiendo. Olegaroy es de David Toscana, que es un escritor de aquí en Monterrey. Es una novela de un tipo de 53 años que a consecuencia de que se muere su vecino y deja una suscripción al periódico y él tiene insomnio, cada noche oye cuando llega el periódico, va y se lo roba y por primera vez en su vida empieza a leer. Cosa que el 51% de las personas en México no leen un periódico. Entonces él empieza a leer el periódico y lo lee y con eso empieza a descubrir conocimiento y hay cosas con las que conecta y cosas con las que no. Conecta con un asesinato aquí en Monterrey y no conecta con los problemas internacionales y habla al periódico y él empieza a creer y se crea toda una academia olegariana, ¿no? Con todo su pensamiento. Está súper simpático el libro y habla precisamente de eso, ¿no? Entonces yo creo neciarle. Encuentren lo que les gusta, créanse que lo que van a aprender los va a hacer súper poderosos. Terquéenle hasta que no puedan vivir sin leer un rato al día. Que eso es algo. Terquéenle hasta que se hagan muy amigos y por ahí van a aprender bien rápido y obviamente, y esta semana hablaba de eso, ¿no? Para tener buena suerte necesitas tener amigos con buena suerte. Si te rodeas de amigos de mala suerte, lo más probable es que tengas mala suerte. Entonces, en el tema del aprendizaje, rodéense de amigos que están en la misma búsqueda, en la misma exploración, donde puedan tener esas conversaciones ricas, esas reales, acerca de lo que está aprendiendo cada uno y de ahí se enriquece la posibilidad o el catálogo de lecturas, no sé si me explico, porque pasa como aquí, escuchamos un libro, te lo llevas, lo lees y resulta que te gustó y abriste una nueva caja de posibilidades. Entonces para mí esos serían como los hacks, resumidos. Muchas gracias a los tres. Oigan, pues bueno, antes de despedirnos, quisiéramos hacer una ronda de preguntas si es que hay alguien que se haya quedado con alguna duda para hacer aquí a cualquiera de los tres o a los tres panelistas. ¿Alguna pregunta? Sí. Permítame. Como estamos en vivo. Bueno, mi pregunta va orientada hacia el homeschooling. ¿Qué opinión le dan a eso? Ahorita es algo que ha nacido a raíz de que hay mucho contenido ya disponible. Entonces, algo de la línea formal la están pasando ahora hacia la casa, ¿no? Liderada pues, por las mamás o liderada por algún familiar. Entonces, quisiera saber qué opinan al respecto. Para mí
Ahí está. Está muy ligado a cuestiones de salud desde el punto de vista cerebral en trastornos del neurodesarrollo. Entonces, el homeschooling surge por diferentes razones en diferentes partes del mundo, tanto por cuestiones religiosas, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Y después, más digamos en la edad postmoderna, en los últimos 20 años, surge con un proceso como tal de respuesta a una población que tenemos, ¿no? Más o menos entre el 10 a 15% de nuestra población en vías de desarrollo va a tener ciertas enfermedades y trastornos que van a ser muy difícil y muy complicado que estén en un ambiente formal y estructurado, ¿no? Porque finalmente las escuelas no se dedican a dar terapia ni apoyo. Hay cada vez más cosas más mixtas y programas de intervención, como tal, mixtos, terapéuticos y educacionales al mismo tiempo, pero no es la norma, ¿no? Entonces surge en gran parte por algún descontento específico que no cumple la escuela porque, las circunstancias del mismo alumno o las creencias o motivaciones que la familia quiere o no quiere con el niño, ¿no? Entonces, no hay nada en contra. La investigación que hay, que no es tanta, pero la investigación que hay de homeschooling contra educación formal, lo que lo define no es el dónde, ¿no? Sino quién lo esté dando. Entonces, mientras tengas programas como tal bien organizados, como lo hace la escuela con su maestro, difícilmente tendrás diferencia. Se pueden perder otras muchas cosas en cuestión de socialización. O sea, tenemos que entrar en un tema que es muy grande desde el punto de vista de qué es la persona y qué es lo que necesita y por qué vamos a la escuela. A la escuela no vamos a aprender. El que piense eso está muy equivocado. A la escuela vamos a socializar. Punto. De hecho, ganamos mucho más aprendizaje en socialización que en todas las fregaderas que nos enseñan que no nos acordamos y tenemos que volver a leer después. O sea, es así de simple, ¿no? Entonces, ganamos muchísimo socializando. Es muy importante aprender a socializar adecuadamente, ¿no? Entonces, efectivamente, el ir a la escuela, a un proceso como tal de comunidad, te da aprendizajes que no vas a obtener jamás de un libro porque necesitas a otro cerebro con su cuerpo enfrente, moviéndose, y una interacción como tal intercerebral para que ambos aprendan cuáles son esas reglas, ¿no? De la especie. Entonces, esa es, digamos, que la parte que más se podría perder y es donde más problemas vemos y donde más, digamos, como el dedo ponemos a la gente que está haciendo eso, que se asegure que hay un mínimo como tal de grupo, que hay un mínimo de relación social para que esa parte no se pierda. Es esencial, ¿no? Entonces, eso es, digo, podemos hablar de otras muchas cosas más, pero creo que es una respuesta a una necesidad, principalmente de salud, que es lo que más mueve ahorita a la sociedad, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Casi todo el homeschooling que hay ahorita, a diferencia de hace 40 años, es por una cuestión de salud. Antes no era por una cuestión de salud. Entonces, eso es importantísimo también mencionarlo, ¿no? O sea, que la mayoría de la gente que hace homeschooling es porque no le quedó otra opción y porque no hay instituciones de educación especializadas en cerebros que tienen necesidades diferentes, ¿no? Porque están enfermos, necesitan cosas distintas. Tampoco hay que tapar y decir que, es que los eufemismos en biología son la cosa más irrisoria que existe, ¿no? Entonces, no tenemos miedo a decir las cosas como son porque no es un juicio moral, ¿no? O sea, como decías tú, juntamos a los flojos. Yo jamás podría decir flojo a alguien, ¿no? Le puedo dar un adjetivo de diagnóstico, ¿no? Puede ser un TDAH, o puede ser un déficit de atención, puede tener demencia, o puede estar maníaco. Yo no estudié eso. Entonces, claro, y justamente por eso lo menciono, porque es bien importante que tengamos ese conocimiento. No podemos dar juicios morales, nadie. Entonces, tenemos que dar juicios reales, biológicos, diagnósticos, o en todo caso profesionales. Si es legal, pues compadre es ilegal. O sea, a lo que voy es que los juicios morales hacen mucho daño como comunidad. Como seres humanos no somos buenos lidiando con un juicio moral. No lo somos. Automáticamente un juicio moral nos reclama el destruir el mal. Es automático, es una cuestión lingüística, pues nos reclama destruirlo, no nos reclama mejorarlo como un enfermo. Entonces es muy diferente el concepto también que yo tengo de la gente que no se comporta como la mayoría, digamos, este tipo de cosas. Y en ese sentido, los que son en homeschooling, en gran parte entran ahí. Entonces hay que cuidar muchas cosas del homeschooling, especialmente la parte social. Bien rápido, sin ser pedagogo, te doy la respuesta de pedagogía. Hace unos meses estaba en un panel con la persona que diseña programas de Singularity y le preguntaron que si les enseñábamos a los hijos a programar o no, robótica o no, Kumon o no. Y realmente lo que él dijo fue, a ver, es bien sencillo. Los hijos tienen que aprender a socializar, a resolver problemas, a pensar por sí solos y que cada papá la haga como quiera. En el sentido de que algunos papás va a funcionar por X, Y o esta situación y otros papás no. Y es lo mismo con las disciplinas específicas de programas de la tarde, que cada quien haga lo que crea conveniente para su hijo, ¿no? Y es bien difícil generalizar con esos temas.
Me gustaría dar mi perspectiva sobre el homeschooling, ya que pues yo soy homeschooler y estoy más o menos de acuerdo con lo que dijo, y es que en lo que estoy de acuerdo es que es como otro estilo de escuela, es un estilo más libre y más flexible que se usa cuando la escuela, los papás o el niño no piensan que es la mejor opción. Por ejemplo, cuando alguien tiene alguna situación en donde no le va muy bien. Y las comparaciones es que la escuela es formal y el homeschool, en mi perspectiva, es más informal. Es más de explorar lo que saben los papás y de ir un poco más allá, en vez de es como esto vas a aprender y así como la maestra o el maestro te va a decir eso. Y por aquí te vas, ¿verdad? Eso no. Muy bien, muy bien. Dos preguntas más. A ver aquí. Gracias. Yo tengo una pregunta relacionada con el tema de la educación empresarial o la capacitación empresarial. Hoy en día la batalla que tenemos nosotros es el hecho de reducir el tiempo de las capacitaciones para, obviamente, reducir el tiempo que vas a sacar de la operación a las personas. Y cada vez estamos diseñando o creando soluciones cada vez más digitales, obviamente. Los famosos e-learnings, las infografías, los MOOCs. ¿Qué opinan ustedes de los programas, por ejemplo, de desarrollo acelerado de líderes o de gente especialista en realizar un trabajo? Desde la manera formal e informal. A mí me gustaría hablar de esa. Yo creo que la manera de hacerlo rápido, o sea, si yo tuviera que escoger un curso para mi equipo, buscaría un curso de delegación estratégica, porque esa es la mejor manera de aprender. Y es lo que muchos líderes dejamos de hacer. O sea, que la delegación estratégica es empezarle a dar poco a poco jugada a los miembros del equipo en los retos que quieres que enfrente según va creciendo. ¿Sí me explico? Esa es la manera de aprender, porque, a ver, vaya al consultor, te va a vender todo el paquete de habilidades gerenciales. Te va a cobrar una lana, todos van a ir, no van a aprender un carajo, y ya. Pero ya está palomeado, ¿no? Entonces yo te diría, más bien es educar a tu equipo de líderes para que aprendan a hacer delegación estratégica. Entendiéndose por delegación estratégica, asignarles tareas que van a desarrollar las competencias que quieres que tengan. El mejor salón de entrenamiento de una empresa son las pláticas casuales en los pasillos. Muchos descartan. Yo recién me cambié de trabajo y yo he decidido, así como lo platiqué, ir tomando retos diferentes para ir moldeando mi set de competencias, o dicho en otra palabra, para diversificarme, ¿no? Yo era director general de una empresa, llegué a la dirección de una compañía en seguros y decidí que ya no quería ser director general porque me parecía de lo más aburrido. Me parecía que no podía hacer lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces me muevo a otro reto de otro lado, donde voy aprendiendo cosas adicionales. Entonces, en la medida que tú haces eso con un miembro de un equipo que no tiene la conciencia de irlo moviendo para que aprenda, así es como va a aprender. Yo tuve la fortuna de que mi primer trabajo, yo entré en una compañía y hoy lo repasábamos porque me hacían esta misma pregunta en una junta. Yo entré, me sentaron a trabajar, no tenía puesto, mi puesto era responsable de lo que se suponía que debía hacer y fue la mejor escuela, un poco como lo que me pasó en la UR, tú haz lo que tú quieras, nomás encárgate que pase esto y el otro. Digo, estoy exagerando, ¿verdad? No, me van a correr por decir Pero eso ahí aquí. ¿No tenías el apoyo de alguien que te delegó de manera estratégica? Después vino, los primeros, yo diría, 3 años, no había una delegación estratégica, después empezó a verla, pero luego empecé a entender yo el camino, que eso fue lo más valioso. O sea, decir, a ver, yo quiero hacer esto, me acerco con esas personas. O sea, ¿quieres ser Avenger? Júntate con Thor y con Iron Man y todos, y eventualmente lo vas a conseguir. Entonces, es eso, ¿no? Yo te diría eso, o sea, inviertan más bien en delegar estratégicamente para que las personas se vayan enfrentando a eso. Cuando tú no tienes exposición con el equipo directivo y te ven la capacidad y te pasan a una junta
a exponer, aprendes lo que no aprendes de otra manera. Por el nivel de estrés, el nivel de preparación, lo que te autoexiges, ese stretch. Yo creo que por ahí va, perdón. Bien, no, nada que disculparse. La última pregunta. A las 12. Ya, esta es la última. Hola. Mi pregunta tal vez es un poco filosófica. A mí me encanta aprender, soy una persona muy curiosa y creo que no necesariamente tiene que ser formal o informal, creo que debe ser lo que a cada quien le vaya funcionando, pero creo que algo importante como para también seguir aprendiendo, o sea, también hay que aprender a desaprender. Y entonces por ahí me gustaría si nos pueden compartir algo del cómo desaprender para seguir aprendiendo, porque a veces te quedas como dando vueltas en un punto que ya no te va a llevar al siguiente paso y tú solo te estás bloqueando porque no quieres desaprender algo que crees que era lo que era y pues la vida sigue, ¿no? O sea, la tecnología y las cosas están pasando y hay que modificar comportamientos, pensamientos, la ciudad, el gobierno, todo, ¿no? Va un poco por ahí. Gracias. ¿Quién quiere? Si quieren, yo empiezo. La única clase, la mayoría de nuestras clases están basadas en cursos en línea de universidades top del mundo, Harvard, Stanford, MIT, Wharton. Y la única clase que hemos enseñado es con la que empieza la maestría, que se llama Collective Shift. Y se llama Collective Shift porque pensamos que es un cambio de paradigma de lo que queremos que hagan los alumnos al entrar a la maestría. Y creo que la sesión 2 o 3, donde realmente les ayudamos a nuestros alumnos a identificar esos paradigmas que tienen en su vida, muchos de ellos relacionados al aprendizaje, a las estructuras sociales, a las estructuras organizacionales de negocio, etc. Y una vez que los pones sobre la mesa, puedes decidir quitar algo. Pero es bien difícil, o sea, no puedes desaprender algo si no lo entiendes que lo sabes, si no lo puedes poner en cajitas. Porque ahí es donde dices, oye, ¿sabes qué? Lo agarro esto y lo mando a la fregada. No he dado esa clase, entonces no puedo dar puntos más específicos, pero o sea, lo hablamos si quieres en la semana específicamente, pero creo que es un tema de identificar eso exactamente y decir, oye, la mayoría de las veces va a ser un hábito. Y hay muchas literatura del tema de hábitos, entonces ¿cómo lo sacas de tu vida y con qué lo reemplazas? Creo que sería el resumen. Yo tengo algo que decir, pero no, tú. Lo más complicado es reaprender, ¿no? O sea, el modificar el cerebro de cierta manera en cuestión de información es sumamente complicado. Lo digo de un punto de vista clínico también, ¿no? Y por eso los trastornos cerebrales son los que menos tenemos eficacia. Entonces, habla algo esencial del órgano que estamos hablando. Entonces, yo sé que aquí nadie va a hablar de ese órgano, excepto yo. Entonces, me toca. Entonces, es lo único que voy a hablar, ¿no? Entonces, la capacidad que tenga como tal el cerebro de poder modificar ciertos aprendizajes, por desgracia, digamos, muchos de esos, más o menos el 85% de cómo vamos a aprender todo lo demás, se define para los 4 años, ¿no? Por eso cuando hablábamos de creatividad, es bien complicado aprender creatividad. Es decir, si no naciste con un cerebro en donde ciertos centros, ciertos núcleos y ciertas conexiones no están de cierta manera que ya te hacen ¿no? Que te hacen automáticamente ser creativo y buscar información y querer más y estar motivado, ¿no? y justamente sentirte Superman, que después hablamos de eso. Si no lo tienes de chiquito, difícilmente vas a tener después, ¿no? La adolescencia es el otro punto en donde se cierra el otro 15% entre los 12 y 22 años, ¿no? La adolescencia son 10 años de vida. Y es el último momento en el que el cerebro cambia, ¿no? Y para algunos, hasta un 15% pueden cambiar radicalmente como eran de niños, pero el 85% va a seguir básicamente igual con un extra de habilidades y cuestiones. Entonces es muy difícil. La pregunta que estás haciendo nos la hemos preguntado desde hace 100 años, por ejemplo, los neurofisiólogos. ¿Cómo demonios hacemos que un cerebro reaprenda algo de manera adecuada y rápida, eficaz, ¿no? Y es muy, muy, muy complicado. Lo que hemos aprendido es que si ponemos ciertos estímulos que generan ciertas respuestas en el cerebro, que llamamos emociones, podemos hacer mucho más, ¿no? Y por eso es tan, digamos, tan impactante y la gente sigue yendo a lugares en donde el proceso emocional es grande, ¿no? O sea, este tipo de grupos de iglesias y sectas y demás que tienen mucha emotividad, ¿no? Estaba viendo ahorita un documental en Netflix que se llama Wild Country. Ya lo vi. Yo me leí La vida de Osho por mucho tiempo y en fin, personajes de ese estilo siempre han llamado atención porque eso me dedico, son mis pacientes. Entonces,
Entonces me interesa, me gusta porque lo veo día a día, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Pero cuando tienes una respuesta emocional tan fuerte, ¿no? El hacer creer, el hacer sentir a alguien algo y después ponerle información en ese momento, tiene muchísimo valor. Aunque no quieras, vas a aprender cosas, ¿no? Es decir, el aprendizaje puede ser guiado, pero nunca es voluntario. Y eso es muy importante saberlo, porque no parece que lo sepamos, ¿no? Nada de lo que aprendemos es voluntario. Somos así de libres de que aprendemos. Eres así de libre de dónde te pones para ver qué puedes llegar a aprender. O sea, de guiar tus movimientos y tu atención, símbolo anterior y mirada, ¿no? Y decir, bueno, aquí quiero poner atención. Pero no puedes tú decir, que voy a aprender este bit no se queda, este bit sí, este se queda aquí. No tienes esa capacidad. Después la vamos a tener, te lo aseguro. No sé en 50 años, pero lo tendremos. Ya tenemos ahorita ciertas interfaces cerebro-computacionales que por ahí van. Pero es complicado, es muy complicado porque esos centros que regulan todas nuestras respuestas emocionales a casi todo lo que existe, maduraron a los 4 años. Entonces el cambiar la personalidad, que es el cerebro de alguien, es dificilísimo. De hecho, lo único que lo puede lograr son los infartos, ¿no? Tiene un infarto frontal un tipo y se convierte de un histérico impulsivo a un mudo, tierno, sí, a un tierno, a un tierno bebé que todo dice que sí y ahí va, ¿no? Y dice, me lo cambió el infarto, qué bueno que le dio infarto justamente en el frontal izquierdo, ¿no? Perdió el lenguaje, ¿no? Se parte, ¿no? Pero se estuvo tranquilo, ya no es impulsivo, no es lo común, ¿no? O sea, lo común es que el daño cerebral te vaya a causar más cosas negativas que positivas, pero a ese punto voy de fisicalidad, o sea, es algo tan increíblemente físico y celular que todavía no llegamos ahí, pero sabemos que desde el punto de vista cerebral, entre más lo juntes con emociones fuertes, más lo vas a aprender. ¿Quién sabe cómo? Porque es donde no tienes la voluntariedad, no tienes un prefrontal que pueda guiar perfectamente al hipocampo y decirle, acomódame esta información en todos estos lugares. ¿Estamos? Lo hace en el sueño, lo hacemos justamente en un proceso de inconsciencia, de no voluntariedad, es la base del aprendizaje. Entonces, en el dormir, dígase de paso, ¿no? El que no duerma mínimo 6 horas por la noche, está jodido, o lo estará. No nos lo tienes que decir, ya lo hemos vivido. Entonces, duerman. Sin dormir adecuadamente es imposible un aprendizaje adecuado, ¿no? Y es involuntario. O sea que paciencia, rascan. Al cabo ya, yo no me la voy a tomar tan en serio la pregunta. A ver, se ha vuelto medio obsesivo para mí también el tema de por qué pensamos lo que pensamos, y creo que por ahí vas más sencillo, ¿no? O sea, como el otro día precisamente mi hijo está entrando ya o ya está completamente con los pies y las manos adentro de la adolescencia y pues, cambia. Entonces el otro día íbamos juntos y le decía, a ver, cuéntame qué es lo que te cae más gordo de mí. Era una pregunta así para abrir conversación. Entonces, después de hacer un conteo rápido, me dice, es que a veces eres bien mandón y luego quieres que todos hagan las cosas como tú dices. Y entonces, a ver, bueno, ya ahí hicimos corte. Y yo sí pensaba, entonces le dije, ¿sabes qué? A ver, tú tienes que entender algo y ahorita les voy a contar otra anécdota rápida. Le decía, a ver, tu papá, aparte de que es tu papá y pues más o menos eso que detestas toca, es mi rol. Por otro lado, soy director de una empresa, es mi rol. Y por otro lado, soy profe y pues más o menos también me toca ese rol. Entonces tienes que agarrar la onda de que yo tendría que dejar de ser todo eso para que se disminuya mi nivel de ansiedad y de exigencia hacia ti, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A la conciencia de uno mismo. Hablando de aprender y desaprender. Yo tenía un colaborador en la compañía que no sé por qué, cada vez que lo veía, le decía Toño. Y no se llamaba Toño, naturalmente. Se llamaba Daniel. Entonces, pero era para mí frustrante que yo no lograba conectar la razón. Y que, hey, Toño, y ay, Daniel. Pero siempre. Entonces, hasta un día profundizando y en ese acto de conciencia descubrí que en mi crecimiento personal y en mi etapa de padre, mi hijo invirtió mucho tiempo en ver Daniel Tigre. Entonces yo asociaba a Daniel con Tigre. Daniel Tigre son unas caricaturas. El problema es que cuando yo me iba a Tigre, me regresaba por el Tigre Toño, que es con el que yo sí crecí. Entonces, en la medida que entendí eso, pude cambiar lo que yo estaba pensando acerca de él. Sí es un tigre, pero es
otro tigre. Daniel, no Toño. Entonces, bueno, éntrale ahí. Sí, hombre. Última. Y le seguimos, tráiganse las cervezas. Son 10 segundos, porque es justamente el proceso. Así como él no decidió cómo lo acomodaba el hipocampo y con cuál lo relacionaba, es importante saber eso, saber como ciertos principios de cómo aprende el cerebro ciertas cosas y cómo relaciona, ¿no? Porque tampoco hay una regla específica. Pero todo lo que has aprendido anteriormente va a determinar lo que vas a aprender después. Eso es una regla de la biología. O sea, no puedo yo saltarme esa regla aunque no me gustan, ¿no? Hay muchas reglas que existen y no me gustan en lo más mínimo, ¿no? Pero tu pasado va a determinar en gran parte tu futuro. O sea, si quieres saber qué puedes aprender, lo podríamos hacer con una interfaz, o sea, con una computadora, o sea, teniendo todo el conocimiento de alguien a dónde podría llegar, ¿no? Porque es determinante. Y también los errores. Es decir, si ya relacionaste algo que no debe ser correlacionado y no te das cuenta, ya te jodiste de por vida. Punto. O sea, ese punto en específico, ese tema, si está mal correlacionado, si no tiene una correlación real, nunca vas a poder descifrarlo. Por eso y voy a cerrar con esto, por eso todo lo que no hemos podido descifrar adecuadamente, que es constantemente un error en la sociedad, es porque no estamos justamente correlacionando y aprendiendo como deberíamos. No sabemos todavía cómo demonios es, porque en el momento que lo hagamos vamos a resolverlo. ¿Estamos? Pero eso es esencial, el cómo correlacionamos las cosas nos determina todo lo que después vamos a seguir correlacionando. Entonces, en ese desaprender, antes de que me corte Diego, juega mucho para mí la conciencia. De ti mismo, no la conciencia de forma de actuar, sino, por ejemplo, yo lo viví y estaba consciente de lo que les voy a platicar y luego amenacé a mi entorno. Cuando yo decido dejar de ser director general de una empresa para moverme a otra posición donde no voy a ser el director general, la primera amenaza que encontré que me iba a enfrentar era con que yo iba a querer seguir actuando como un director general. Entonces empecé con esa conciencia y para tratar de evitarlo, número uno. Número dos, para avisar al entorno. Oigan, de repente voy a querer mandar a todos y denme chance en lo que vuelvo a aterrizar. No se enojen, va a pasar. Y es un proceso para mí de desaprender esa forma de actuar para adaptarme a una nueva forma de actuar. Pero empieza por esa conciencia de que esto no va a jalar aquí. Va a jalar en ciertas cosas, pero no va a jalar como forma de ser. Entonces, yo a lo que tú dices, yo por ahí me remitiría. Yo soy obsesivo en eso. Hay un libro que se llama Seeing What Others Don't, que habla de cómo se forman los pensamientos, de manera mucho más casual que las tuyas. Entonces, ese puede servir mucho para entender eso. O sea, ¿por qué haces lo que haces? Y tratar también de entonces modificar esa visión, que eso es lo que yo hago. Bien. Yo voy a pasar a un hack así súper rápido de eso que me ha servido mucho últimamente, que es, no sé si fue antes o no de todas las pláticas que he tenido con ustedes, que es cada vez que creo que ya sé algo, literal googleo, es quién no cree en las Learning Organizations, o por qué una Learning Organization es un fail, o por qué Design Thinking no sirve para nada, o por qué, googlealo y ponte a leer los primeros 3, 4 resultados de eso que crees que ya sabes y que es la mera fregonería, y lee los detractores de eso, que es lo que dicen. Y entonces te vas a hacer por lo menos una opinión más educada y ya no tienes ese bias hacia lo que las verdades famosas, ¿no? Al creer esas grandes verdades que crees que son absolutas, es mejor, creo que un sano balance, como siempre dices tú, ¿no? Oigan, pues bueno, un aplauso aquí para los panelistas. Antes de cerrar, yo quisiera agradecer muchísimo, además de ustedes, a la UR por prestarnos estas instalaciones, a nuestros patrocinadores de este evento, aquí a la gente de Astrolab, a la gente de Cueva Carvajal, del Bar Goose Bob, a la gente de Streaming México, ahí muchas gracias, a la gente de Pan de Muerto, infinitamente agradecidos por todo su trabajo de video y edición, y próximamente van a ver ya la publicación de esto, que para los que quieran volverlo a ver o los que quieran compartirlo. Y sobre todo y principalmente agradecerles a ustedes que están aquí. O sea, el que estén aquí a esta hora, yo sé que no es por la cheve y los snacks, y los que sí también se vale, es muy, muy, muy válido. Pero gracias por estar aquí, gracias porque esto nos motiva a nosotros a sacar, creo que lo mejor de nosotros mismos, nuestras preguntas, nuestras respuestas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Yo sé que nos vamos a acordar de cosas de las que dijimos aquí. Y bueno,
muchísimas gracias. Vamos a seguir con estas sesiones, no sé cuándo, pero muchos de ustedes se inscribieron al evento, algunos vinieron sin inscribirse. No dejen de visitar la página de ahí en diegolainez.com.mx. Está váyanse a la página del podcast y suscríbanse para que les sigan llegando las ideas de estas personas que son increíbles y que a mí, yo soy el que más lo disfruto. Siempre digo que es egoísta mi podcast porque soy el que más aprendo y me encanta, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a echarnos una cheve, vamos a cotorrear, no se vayan y a seguir aprendiendo. Dare to learn. Gracias.